Ahora sí ya me puedes escuchar. A ver. Sí, recién. Sí se escucha perfecto, no se escucha cortado, todo está súper bien. De hecho, era lo que te estaba preguntando. Si no me podías hacer el favor de decirme si se escuchaba todo súper bien. Ya te escucho. Ok, hola, te estaba diciendo que mucho gusto, qué felicidad que estés aquí con nosotros y que yo estoy súper bien y feliz de estar aquí con ustedes. Como te comentaba, en un dominguito, ay, ¿sabes qué? Y con muchísima sed, que por cierto, desde hace rato me estoy muriendo de sed. Se nota un poquito, ¿verdad? Pero me estaba esperando para poderme tomar mi cafecito. Y pues ni modo, voy a tener que tomar primero un poquito de agüita. ¿Cómo estás? Dice, estoy trabajando en otro lado. ¿En serio? ¿Entraste a trabajar a otra parte? Eso quiere decir, o cómo está el rollo, ya no te da mucho tiempo de venirnos a saludar, ¿verdad? Has de andar súper ocupadation. Bueno, voy a esperar ahorita poquito, voy a ponerlos por aquí. Dice, así es. Ay, pues qué gustazo, la verdad, que estés por aquí con nosotros y qué gusto saludarlos a ustedes, estar aquí un dominguito. Ay, no se queda esta cosa quieta, estar un dominguito aquí con ustedes. Estoy súper contenta. Que por cierto, les cuento, dije, ay, me voy a meter un poquito a saludarlos, a compartir cómo han estado y todo eso, pero te cuento algo, yo no puedo ser esa persona que no puedo estar si no me puedo hacer, no me pongo a hacer algo. Y recién acabo de cocer unos frijolitos peruanos, por cierto, unos frijolitos peruanos y resulta que los voy a preparar como así estilo rancheros, ay, bien sabrosones, y lo voy a acompañar con una quesadilla, así como una quesadilla con un relleno mexicano bien sabroso. Ahorita les voy a decir, bueno, más bien ahorita van a ver de lo que les estoy diciendo, va a quedar bien delicioso. Y sobre todo, pues este videito, chicos, es para compartir un ratito con ustedes, saludarlos y desearles todo el tiempo lo excelente, lo mejor para todos ustedes. Francisco, saludos desde Atotonilco, desde hasta Jalisco, saluditos desde aquí, desde Tijuana, chiquillos, les estoy comentando que el día de hoy pues vamos a platicar bien rico, vamos a preparar un cafecito para la Ingrid, los traigo aquí conmigo, chicos, para hacer todo esto mucho más padre para mí, ¿no? Para mí, no sé, para ustedes. Dice, ¿qué significa? No, yo tampoco sé, Emiliano, fíjate. Híjole, estamos igualito. Yo tampoco sé qué significa eso. Pablo Esteban, hola, me saludas a mi nombre. Es Lautaro. Hola, ¿en serio te llamas Lautaro? Entonces, ¿por qué pusiste Pablo Mendoza? Pues saluditos desde aquí, desde Tijuana. Saluditos y gracias por estar acompañándome. Como les digo que ahorita, yo estoy bien, pero bien chapi si no alcanzo el café. Les digo que me conecté para estar un ratito aquí con ustedes. Cocí frijolitos, les cuento. Miren, acá está el lochón con los frijoles recién cociditos. Los acabo de apagar hace como unos, que serán 15, 10 minutos. No tiene mucho tiempo. Me estaba esperando para poder estar aquí con ustedes y preparar los frijolitos rancheros y una quesadilla bien deliciosa. Ya saben que esa es una combinación perfecta y sobre todo es irresistible. A ver, ¿quién se va a resistir a unos deliciosos frijolitos? Ay, espérenme poquito, porque traigo mucha sed y la verdad no puedo ni siquiera, es que ya tengo rato. Ni siquiera puedo platicar a gusto de cómo me siento. Déjenme, voy a hacer mi cafecito. Vamos a agarrar una cucharita. Ay, es que a mí me gustan las cucharas chiquitas. Voy a tener que tomar esta. Qué mañosa soy, ¿verdad? Chanclazo, hola, ¿cómo estás, Chanclazo? Buenas noches. Gracias por venir a saludar y a visitarnos un dominguito. Thank you. Oye, yo digo un dominguito, es que me siento rara. Y ¿saben una cosa?
Son las 6:30 de la tarde aquí. Bueno, ahorita ya no son las 6:30, ¿no? Pero les cuento algo, yo dije, no, todavía va a estar bien alumbrado y todo. No, me llevé la sorpresa de que ya está oscuro. Ay, no, eso no me gusta. Pero creo que ya vamos a salir de esos tiempos. Ya vamos a salir de esos tiempecitos en los que, a ver, lo voy a hacer con una sola mano. Espero que todo me salga bien. Espero que sí me salga súper bien. Aquí los voy a recargar. Simón, hola Simón, buenas noches si andas por aquí, levanta la manita, levanta la manita. Aquí se trata el directo de saludarlos a todos ustedes y de que me acompañen a preparar unos deliciosos frijolitos rancheros con una deliciosa quesadilla que me voy a preparar con un relleno mexicano bien sabroso, ¿eh? Ustedes van a decir, ¿de qué es ese relleno mexicano? Es algo bien sencillito, pero les digo algo. Es una combinación que ustedes van a decir, uy, 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 yo quiero. Estoy preparándome. ¿Cómo le puedo hacer? A ver, vamos a ver si me resulta. Oh, miren, les voy a decir, tengo una sola mano, ¿ok? Y no podía estar echando el café, entonces lo que hice fue esto, miren, puse la cuchara aquí, los estoy sosteniendo a ustedes y le empecé a echar aquí, porque dije, ¿de qué manera le puedo echar el café? Y ya nada más, obviamente, ya ustedes le van a calcular lo que le falta aquí, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver. Ah, pues la otra no necesito para ponerle en esta. ¡Ay! Esa Ingrid no está tan burrita, ¿verdad? Como parece. Y me falta agregarle cremita. Fabiana, no, Leticia, perdón, Leti, preciosa, ¿cómo estás, Leti? ¿Cómo está Mayram? Sí es Mayram, ¿verdad que sí? Es que el otro día estaba pensando, ¿saben una cosa? Yo sí pienso en ustedes. Yo sí pienso en ustedes cuando estoy aquí en mis horas de soledad. Ah, no es cierto. En ratito se me vienen así cositas de lo que platicamos y todo. Y les cuento que me estaba acordando de la bebé y dije, ¿cómo se llama? Mariam, me tengo que grabar el nombre y es similar a Miriam. Aquí el nombre de Miriam es muy común, pero dije, ok, me voy a acordar siempre del nombre de Miriam y así me voy a acordar que se llama Mariam. Hoy voy a tomar cafecito, perdón. Ay, qué deli. Ya me hacía falta tomar algo. Traía mucha sed. Mucha, que ni siquiera podía estar hablando con ustedes a gusto. Qué mala educación, ¿verdad? En vez de haber tomado agua antes. No, yo quería café. No son como la Ingrid así de rebeldes que quieren café. Dale un besote a Mariam por mí, a la preciosura. Ahorita vamos a preparar, Mariam, unos frijolitos refritos bien sabrosos y rancheritos. Y también vamos a comer unas quequitas, unas quesadillitas bien sabrosas, con quesito y relleno bien sabroso. Ay, así lo voy a dejar. Vamos a dejarlo mientras así. Pues vengan, chiquillas, vamos a empezar a sacar las cosas. Miren, para poder hacer los frijolitos, siento que no voy a necesitar mucho merequetengue. Ok. Es que, ¿qué hago? Me van a tener que esperar un poquito para acá para no estarlos mareando tanto. Ok, chiquillos. A ver. ¿Podré de esta manera? ¿Qué me cuentan? Platíquenme, cuéntenme algo, no sean malitos. Ay, esta cosa como que ya no se detiene, fíjense qué chafa. Miren.
Se va para abajo. Todo para arriba. Todo para abajo. Ajá. Pues los voy a tener que poner por acá. Así. Es el destino de ustedes. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Como que así está mejor, ¿verdad? Así puedo platicar y puedo saludarlos más a gusto y con todo y felicidad. Yo siempre pienso que vas a traer de rico en los en vivos. Si no estoy, me pongo mal. Como si te fallara, ay, mi corazón, no pienses eso, no pienses, yo estoy súper feliz cuando ustedes pueden estar aquí. Miren, les cuento, yo también les fallo y me siento súper mal. Acuérdense que les comenté el día de hoy que iba a recoger supuestamente este fin de semana mis lentes, ¿verdad? Y que ahora les iba a enseñar cómo estaban, cómo me habían quedado, si me los habían dejado bien. ¡Ay! Y resulta y resalta que no fue así, no se pudo, porque resulta que nos avisaron ya muy tarde, acabamos de llegar aquí a la casa, que ya los tenían listos, y ya imagínense, para regresar, y no, está un poquito lejos, para ser sincera, sí está un poquito lejos a donde íbamos a ir, y dije, ¿saben qué? No, le dije a mi esposo, vamos mañana. Tomé la mala decisión de creer que en domingo iba a estar abierto y que me pongo a mandar mensaje ya más tarde, me responden y me dicen cerrado hasta el lunes. Y miren, yo también quedo mal, pero no pasa nada. Y dije, me tengo que aguantar ahora para que se te quita, Ingrid, por andar haciendo planes. Es que no sé por qué pasa eso, que cuando hacemos planes no nos pasa, no nos resulta, ¿verdad? Por eso dicen que no debemos de decir nada antes de que ya tengamos algo seguro. Y les digo algo, yo todavía miré, yo estaba segura que para el sábado estaban, y me dice Johnny, no, me dice, es que eso van a durar más días. Me dijo, todavía no van a estar. Y yo, no, que sí, y me metió la duda y me puse a revisar la nota y decía 10 días, dije, y qué tonta estoy, yo pensé que era menos tiempo, y ok, y dije, bueno, no van a estar. Nos vinimos nosotros de allá donde andábamos y dijimos, no, definitivamente ni de PEX, ¿para qué hablar y preguntar si ya sabemos que van a ser 10 días y si no es que más? Pues llegando aquí nos dicen que podemos pasar a recogerlos. No, hombre, pues ya para aquí ya no quise regresar, la verdad. Entonces, mira, yo también me aguanté y se arruinaron, no eran mis planes, pero se arruinaron un poquito las cosas que yo traía en mente. Eso no se vale. Puro Sinaloa, Olis, buenas noches. A ver, espérenme poquitín, esta cosa no me quiso ayudar. Espérenme un poquito, chiquillos. Nada más voy a traer. Ay, ¿saben algo? Acá está. Voy a agarrar un poquito, que si la mantequita. Voy a agarrar un tomate nada más. Acá tengo cebolla, tengo tomate, los quesos. Miren, aquí tengo todo el merequetengue que vamos a necesitar. Híjole. Esa Ingrid no tiene remedio, chicas. Dice la verdad que siempre nos gusta verte. Gracias, mi corazón. Y a mí me encanta estar aquí con ustedes. Mire, con cualquier pretexto. Dije, me voy a hacer unos frijolitos y unas quesadillas. Algo sencillo para estar con ellos ahí platicando. Y sobre todo, si les gusta ese tipo de comidas. Yo sé que este tipo de comiditas nunca deben de faltar. Estos son platillos de los más principales que debe de haber en casa. Así es que yo sé que les va a gustar muchísimo y les va a servir de mucho, ¿ok? Espérenme un poquitín. Entonces agarramos cebolla, queso, tomate. Es que ya tengo ese tomatito ahí picado. Cilantro. Un poquito de cilantro. Ay, chiles. Nada más que estos chiles están súper grandísimos. Chile, tomate, cebolla, cilantro, las tortillas, el chorizo. Nada más que son dos chorizos diferentes. Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
este se abrió, por eso está así. Dije, ¿qué le pasó? Vamos a ver cuál de estos dos choricitos me aviento. Aquí está el chile, ahorita lavo las verduras, ahorita saco la manteca y me pongo a cocinar, a cocinar. Tiriri. Vamos a cocinar bien rico. Me encantan, les gustan los frijolitos con chile, tomate, cebolla, cilantrito, quesito. Es esas comiditas tan deliciosas. Y ok, ya tenemos esto. Quesito Oaxaca, quesito fresco, tomate, cebolla, chile. Miren ustedes. Me muero con esto. Se ve muy criminal. Le voy a decir una cosa. Se ve que criminal. Pero saben una cosa, a veces son bien engañosos porque se ven así y no sirven para nada porque ni siquiera pican. Lo único que hacen es dar sabor. Eso sí. Entonces lo vamos a utilizar. Vamos a ver cómo nos sale, pero no hay que subestimar, ¿verdad? Todo puede pasar, Ingrid. Ahorita que lo estemos picando, con tan solo el olorcito nos vamos a dar cuenta que shows con eso, ¿sale, vale? Vamos a empezar. Ay, el café, oigan, salud, salud, saludcita. Para aquellas personitas que les gusta tomar cafecito, ¿qué ustedes qué toman a esta hora? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? A ver, déjenme checar por aquí. Son las 6:53. Aquí, imagínense, a las 6:53 de la tarde, tomando un cafecito para estar bien, activation, porque todavía falta que termine el día, ¿ok? Y esto es, ¿ustedes qué toman? Tecito, ¿qué les gusta tomar? A mí sí me gusta. Refresco sobre todo, pero les digo una cosa, hoy no he tomado. Hoy no he tomado en todo el día, para decirles la verdad. La verdad. Ay, ya estoy hablando verdad que sí. A mí también se me traba la lengua. Se me traba, perdón. Para decirles la verdad, hoy no he tomado para nada. Hoy he estado nada más con pura agüita. Pero es que ha estado haciendo frío. Ha estado haciendo frío, el clima ha estado medio loquito porque según va a llover, que sí, que no, y de repente sale el sol y de repente se mete y luego, ay no, yo ni le hago caso a estos climas. Vamos a empezar ahora sí. Me quemo, mo. Café, ¿en serio, Juani? ¿Desde dónde nos ves? ¿Te gusta el café? ¿Cuál? ¿El expreso? ¿Te gustan los que son así como de cafetera? ¿El café de olla? Yo estoy usando ahorita el soluble. Ese es con sabor piloncillo y canela. Está rico. Para decir la verdad que sí está riquillo. Vamos con esos likes, mi gente. Sí, chiquillos, apóyenos, por favor, no sean malitos. Ayúdenos con sus likes, que esto va a quedar bien sabroso. Vamos con esos likes. Ok, de Argentina. Pues un saludote hasta Argentina, desde aquí, desde Tijuana. Saluditos. Bueno, entonces voy a empezar, chicos. Miren, ya tengo choricito, chile, tomate, cebolla, acá está el cilantro, la manteca. ¿Qué otra cosa necesitamos? No mucho, dijimos. Va a ser algo sencillito, las tablas y todo el merequetengue para hacer la picadera. ¿Ok? Ay. A mi esposo les digo algo, a mi esposo le encanta este tipo de comidas. Le gusta muchísimo esto. El quesito, los frijoles, todo esto le encanta. Y de hecho me dijo, ay no, yo nomás voy a comer puros frijolitos con queso, así como los guisas, esos que te quedan bien deliciosos. Eso me dijo. Pero resulta y resalta que después le dije, voy a preparar unas quesadillas así, asado. Y me dijo, yo también quiero. Me dice, ándale pues, yo también quiero. Nomás por lo que le dije lo convencí, porque él ya sabe que con eso no se juega. De eso no se juega, no puedes decir que no y después que sí. Porque lamentablemente si tú dices que no y luego lo hueles, no puedes decir que no más veces, vas a volver a decir, sí. Y vamos a preparar esto. Ay, qué landosas soy. Vamos a poner esto por acá. Ok, acá tengo los frijolitos. Ay.
Vamos a quitar todo el cochinero, ¿ok? Espérenme poquitito. Es que me preparé café y les dije que lo dejé a medio caminé. Ay, Ingrid, ¿qué andas haciendo? Aquí me quería servir agua, pero no puedo. No puedo porque todavía no he puesto mi portagarrafón, chicos, y no podía servirlo con una sola mano, por eso me estaba muriendo con una resequedad que sentía, pero dije, lo siento mucho, perdónenme la vida, pero, ay, este es café, qué frío ser este café. Pues lo puedo poner aquí. Entonces, vamos a empezar a cocinar. Ingrid, si voy a tomar café, tiene que ser un café de olla y unos coricos. Híjole, algo me está diciendo, el destino me está llamando, me está diciendo que prepare los coricos. Sol Mexicano nos compartió una receta de coricos que próximamente la vamos a tener aquí en el canal, chiquillos. Y provechito, la verdad, no hay nada mejor que sí, ¿verdad? Con unos coricos y un cafecito. Pero te cuento, a mí sí me gusta comer café y tomar, bueno, es que yo casi no como café con pan ni con galletas, al menos que sean de esas galletas que son de sabor vainilla, que no, o canelitas, o las han probado las que son canelitas, ay, esas son bien deliciosas, esas solamente sí me las tomo con el café, pero ya de allí en fuera, no mucho porque como está dulce el café y luego dulce las galletas o el pan, siento que me empalaga muchísimo. Pero con leche, ay, eso sí, con la leche sí, eso sí no lo puedo negar. Entonces, miren, voy a empezar a preparar la cocinada. Sí, ¿verdad que sí? Yo sé que sí, está deli. Espérenme, voy a traer los sartenes para empezar a hacer ahora sí todo el chique. Espérenme que tenga. Algo me llamó la atención. Bueno, acá tengo esto, acá tengo el cilantro. Esto ahorita lo voy a lavar, no crean que lo voy a dejar así, Tampoco no piensen esas cosas de la Ingrid. Voy a poner nada más poquitos frijoles, ni crean que voy a poner mucho, porque nada más voy a servir 2 platitos. Es algo sencillito nada más para ahorita, para pasarla. Y, pues allá. Voy a guisar el choricito. Esto lo voy a hacer aquí, miren. Aquí. Y aquí, miren, por cierto, para que ustedes no vayan a decir que soy, sí, les digo que soy a veces medio huevonitis, es que es normal, a todos nos pasa eso, pero trato de cuidar, miren ustedes, miren, esto se le hizo como quemado, no sé si tenga que ver de la pintura, pero miren, he tratado de cuidarlo lo más que se pueda. Vean ustedes, no la tengo así como que ustedes digan, ay, Ingrid, las tienes bien descuidadas. No, ven ustedes que cuando me lo propongo tengo disciplina, aunque no lo crean. Nada más que eso, no sé si se le pueda quitar. Ya me había dicho, es que no sé si fue Leti la que me recomendó que le pusiera bicarbonato, limón o algo así. Es que por ahí lo tengo apuntadito. Qué ruidajo, pero no me acuerdo muy bien y no lo he hecho, eso nada más lo he mantenido así quitándole en cuanto los desocupo, los meto a lavar y les pongo con agüita caliente, poquita agüita caliente, para que no se van a dañar también lo que es la pintura, yo creo eso, ¿no? Para que afloje la grasa y ya los tallo, pero con una fibra que no los raye. Y así es como los estoy tratando de cuidar. Los estamos cuidando, chiquillos, Ya hemos hecho varias recetitas y nos han hecho feitos, así es que yo creo que están pasando todavía la prueba. Pero bueno, no me quería poner mandil, fíjense, porque siempre me pongo mandil. ¡Ay! Ya anda por aquí la preciosura de Normita. Normita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Normita. Miren, vamos a empezar a preparar esto para poder platicar un ratito así a gusto, ¿verdad? Déjenme apuro entonces. Miren, voy a empezar a picar todo el show Vamos a empezar a picar todo merengue. Aquí está bien, ¿verdad? Ay,
Ay, gracias, ando bien, mira, bien sport, ando bien a gusto. Mira, me puedo mover a gusto. Es que, ¿sabes una cosa? Me encanta andar así. Una, por la mugrosa circulación, que cuando traigo cosas apretadas, aunque no creas, termino después de unas cuantas horas como que, mira, si es un leggings o algo, me da comezón esta parte de aquí. O si son unas, bueno, digo en ropa de tela Levi's, pues. Y si es, por ejemplo, muy apretado o algo, me empieza a dar comezón en las piernas, pero es una comezón que me vuelve loquita y me desespero, pues. Y con este tipo de ropa ando tan así como oversize, bien flojita la cosa, ando bien a gusto porque mi cuerpo no se tensa, no lo hago sentir con ninguna presión de nada. Entonces estoy bien tranquila, bien a gusto y bien feliz, tomando cafecito, ¿verdad? Quejándome de los dolores y de todas las cosas. Pero aquí estoy tomando, mira, el cafecito, portándome mal, quejándome como todo mundo nos quejamos, pero nos seguimos portando mal, ¿verdad? Lo acepto, lo acepto, pero es que no sé cómo hacerle. Y a veces digo, es que mira Ingrid, la solución está que no dejes de consumir las cosas, simplemente date la disciplina de hacer ejercicio, pero esa es ok, ya empecé con reconocerlo. Uno, ya empecé por algo, ese es un avance, ya lo entendí. La segunda parte es que tengo que empezar a dar el paso y empezar a hacer las cosas. Todavía no llego a ese nivel, todavía no llego a ese nivel. Lo prometo que lo estoy trabajando en mi mente para impulsarlo y hacerlo así, pero todavía no llego. Me hace más fácil seguirme portando mal. ¿A quién no se le hace más fácil eso, verdad que sí? Hasta que ya no me pase algo grave, que de plano diga, ya no puedo caminar. Ando caminando así y sí, aunque ustedes no crean, no me estoy burlando, lo estoy diciendo en real porque luego uno se está quejando. Por ejemplo, a mí a veces me duele la rodilla, hace mucho me caí y la rodilla me tronó así, como si fuera ay, no sé, algo raro, como, no sé, un trueno raro, como seco, hueso raro. Y ya de repente yo ando como si nada y a veces subo y bajo las escaleras y me duele como si me dieran un pinchazo así en las rodillas. Pero yo me siento bien, ¿verdad? Ya ando subiendo y bajando, cargando cosas pesadas. Yo estoy consciente que el día de mañana todas esas cosas me van a hacer pagar la factura. Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, es como todo. Es que yo sé cuando me porto mal, la verdad. Yo sé cuando tengo la culpa, pues. Oigan, chicas, miren mi pelumbrerío. Ay, no pude hacer lo que habíamos quedado. Ay, Ingrid, apúrate. Déjenme acomodo aquí para empezar a picar las cosas, chicas. Porque si no, me voy a agarrar platicando aquí con ustedes, pues, que me encanta eso, pero luego no me apuro. Pues denme un segundito. Na, 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 na. Romano Ramón dice por ahí. ¿Quién dice por ahí? Saluditos, chiquillos. Oigan, chiquillos, por cierto, les quiero dar las gracias a todas estas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas.
Oigan, chicos, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando, ¿ok? Gracias por todos sus likes, por compartir. Gracias, gracias, gracias por todo. Y si son personitas nuevas y si no se han suscrito, vayan a suscribirse en este momento para que nos acompañen, porque aquí va a haber mi totazo cada semanita, chicos, ¿eh? Cada semanita. Aparte de mi totazo, unas recetas. Lo más importante es la receta, pero también el jugo que le damos, es el chismecito que nos aventamos. Oigan, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y la Ingrid, voy a picar cebolla. Primero voy a empezar picando la cebolla. Yo ya tengo cebollitas que están aquí, que ya las tenía, miren, les cuento. Esas cebollitas, ya la tenía usada, pues. Que ustedes sí miran, ¿verdad? Bueno, digo que miran para que ustedes vean lo que estamos partiendo, las cebollitas. Estoy utilizando cebolla blanca, ¿ok, chicos? Tengo cebolla morada. Fíjense que no sé si todavía tengo cebolla morada. No me he dado cuenta de eso, fíjense. No he dado una revisadita para checar bien qué es lo que tengo. ¿Todavía se escuchan los micrófonos? Creo que sí. Miren, pero para esto hay que dejarlo súper finito. Listo. He terminado. Dice, así empecé yo, amiga, 2 años para empezar, pero después nunca dejé, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí es cierto? Así me pasa a mí. Así me pasa, chiquillos. Lo más importante es empezar. Una vez ya estando agarrando el carrito, ya nomás no hay que soltarla. Acuérdense que piedritas en el camino, vamos allá. Hay que ir haciendo shu, shu, sáquense para allá. Ok, miren, ¿saben por qué me concentré ahorita en picar la cebolla? Porque yo, miren, encantada de la vida estar platicando y estar aquí con ustedes, pero les tengo la mala noticia que después me desconcentro y me tardo más de lo normal. Y quiero apurarme para hacer esto rápido porque más que nada es esto, quería estar con ustedes, compartir, platicar, pero quiero apurarme para poderme sentar a comer un platito de comida delicioso. Y pues dije, lo voy a preparar junto con ellos para que ustedes también, si algo les puede servir, pues lo tomen, ¿verdad? Y a la vez, pues compartir este momento tan preciado con todos ustedes. Miren, aquí ya está toda la cebollita. Ok. Tengo toda la cebollita. José, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y me quedé así. ¿Qué dijo? Recién me desocupo. ¿Andas ocupado, Jan? ¿Cómo de que andas ocupado? Dice, no. Gracias, Omar. Yo no, ya no veo, he mirado conectado. ¿A quién no han mirado conectado? ¿A Julio? ¿O quién más viene también? ¿Cómo se llama? Joana, ¿verdad, chiquillos? ¿No hemos visto a Joana? O a todo su club. Es que ustedes también se conectan, ¿verdad que sí? De repente, ¿en dónde se conectan? A Julio, sí, me imaginé.
en la transmisión pasada no vino? Bueno, no sé si hablen ustedes de aquí, de con nosotros, o ustedes en algún otro lugar también van y se reúnen, la verdad, no sabría decir, estoy de metiche, es que yo ya me siento parte de, compréndame, siempre hay una amiga metiche y esa soy yo. ¿Tú conoces a Joana? ¿Ustedes se conocen cerquita, cerquita? ¿Viven cerca las dos chicas o qué? Ay, qué chimosa soy. Miren, voy a empezar a preparar primero los frijolitos. Ay, no, algo está sucediendo con mis bebés. ¿Qué les pasa, chiquillos? ¿Qué les pasa? Vamos a hacerlo aquí. Y para eso lo vamos a poner. Esto está curada porque se baja. Pero es por la estufa, ¿no? Y me quedé ají, 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 ají. Ah, de Omar, Julio y Joana. Sí, sí me he dado cuenta, la verdad que sí, se llevan bien padre. No nos conocemos en persona, pero ellos son lindas personas. Sí, ¿verdad que sí? Cada esa conexión, sobre todo cuando la gente sientes como que ese respeto y esa amistad así como que no va más allá, eso es padre. Eso es padre, porque hay pocas personas así. Pero miren, vamos a empezar, amor, con... ¿Qué es eso? ¿Por qué compraste eso? Pero tú ya tenías un amor, ¿sabes una cosa, amorcito? Tú compras cosas y después... Es que tú compras cosas, mijo, y ya después ni las usas, la verdad. No lo sé porque no puedo limpiar ahí con esa ahí arriba, porque se puede poner. Porque la puedes jalar y se enrosca rápido, ¿no? ¿De cuál? Ah, sí, cierto, esa sí es resistente de manguera. La otra era como tela de esa bien chapita, ¿verdad que sí? Sí, es que ellos son bien traviesos. No pienses que vas a poder tener algo y te lo van a respetar. Olvídate. Ay, no, esta cosa no me gusta. Déjame, lo voy a romper de aquí. Olvídate, amor. Si yo estoy siempre batalla y batalla y batalla, la manteca no... Bueno, es que no la puedo sacar de aquí. Me gusta tenerla así mejor. Miren la mantequita. Voy a ponerle aquí un poco. Ay, joder, no, de hecho ni siquiera lo debería dejar calentar tanto. Y para esto, ¿saben una cosa? Como está bien caliente la manteca, yo lo que hago es esto, vean, tomo una cuchara de este material, ¿ok? Entonces lo que hago es agarrar la cuchara, calentarla un poquito. Y después... y después lo pongo así, esta cosa se mueve. ¿Quién dice, chanclazo? Aquí anda, dice que te manda saluditos, chanclazo, mi esposo. Ahí anda ocupadito. Miren, ya ven, así funciona. Miren, y les voy a agarrar otro poquito más para que ustedes vean. De esa manera pueden agarrar ya más fácil. Porque si no calientan la cuchara, después la quieren meter y está bien duro. Y yo me pegaba, ay no, no les voy a decir unos, les voy a decir unos, ¿cómo se puede decir? Ay, así como dicen ustedes, unos tirotes, pues con esto, prácticamente. Me peleaba con esta cosa para poder sacar la manteca. Hasta que un día el cerebro me funcionó, porque a veces no me funciona, a veces sí, a veces no. ¿De qué, mi amor? A ti ni con el golpe que te diste en la cabeza, papá. Ay, llévate a toda tu tribu, mi amor.
Mira, me choca porque vienes y te traes a toda tu banda. Mira, acá andan. Mira, ya vinieron a hacer travesura. Ay, señor. Renuncio. Mira, ¿ya viste? Ay, amor, eso no es negocio. Sí, huele rico. Voy a agregar cebollita. No, voy a echarle uno de los dos. Lo saqué para que me digas cuál de los dos. ¿El de res? Ok. Voy a usar chorizo de res, entonces. Oh, mi amor. Tú no digas nada, quédate callado, ahorita lo verás. Tú verás qué delicioso queda esto que te hago yo aquí en la casa. ¡Ay, Joanita! ¡Good noches! No sé si ya tienen rato por aquí, dice Fiero, arriba Sinaloa, dice México y todo el mundo. Saluditos, saluditos. Saluditos, claro que sí, arriba todo el mundo, arriba Sinaloa, arriba Tijuana, arriba TJ también, chiquillas. Dice, y no tenemos un micrófono para el compa Johnny. ¡Ey, Johnny! Se pasa de lanza, la verdad, ¿eh? Es que les digo una cosa, el Johnny siempre se hace el importante. Ahorita me va a decir mentirosa. ¿Por qué no te pasa un micrófono, mi amor? Ah, es que dice que está comiendo cereal. Es que miren, estos días ha estado un poquito cansado y se viene y se queda conmigo aquí sentado, pero de repente te has quedado dormido, amor, y dices, no, porque me voy a escuchar que si estoy roncando. El otro día me dijo, estaba en pleno en vivo, me decía, ¿no se escucha que si estoy roncando algo o que estoy dormido? Y yo, no, claro que no. Y me dice, me voy, no, y quédate, pues que estás en tu casa, descansa, no pasa nada. Pero sí se queda así como que no quiere pues que lo escuchen ahí sus cosas. Johnny, ¿esto qué agarré con esta? A los frijolitos. Agarré frijolitos, eso sí lo voy a poder usar. Y miren, aquí ya tengo más cebolla, dejé un poquito de ajo. Voy a tomar un chilito y voy a picar un poco. Para eso vamos a hacer, miren, yo lo iba a vaciar, les digo algo, lo iba a vaciar en un, ¿cómo se llama? En un plato, pero dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer tanto cochinero nada más para qué? Ay, para que los culinarios preciosos no digan, oye, la Ingrid, mira, usó la tabla y lo dejó ahí. Ay, no, así es la Ingrid, así soy yo. ¿Verdad? ¿Para qué voy a estar con mis cosas? Que no, que este, que lo otro. ¿Qué dice? Dice, no hombre, ¿cómo esa película? ¿Cómo? A ver, dile esto a tu no. Escucha lo que dicen, que cocinas. ¿Qué dice Charlie? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no te entendí. No te entendimos. Miren, ajitos, ajito, cebolla, chile jalapeño un poco y por acá. Sí. Por acá tengo, miren, un poquito de chorricito, de tocinito. Es que, perdón, es que estaba pensando que vamos a usar este de res, miren. Tocino. Pero esto lo vamos a usar así. Ay. Ok, le voy a poner así unas 3 rebanadas. Ah, no, es que sabes una cosa, amor, no voy a hacer mucho. Eso nada más es ahorita como una
algo leve. Aparte no quiero que quede mucho. Si hace falta o mañana se... Sí, mi amor, pero sí es mejor. A mí me gusta más comerlos recién hechecitos, pues. Te puedo seguir preparando más. ¿Me explico? Miren, está largo y ya nada más lo parto. Yo lo hago así, miren. Y ya me evito la fatiga. Lo puedo hacer ahí con el cuchillo, no pasa nada, pero ahorita para no estar ahí haciendo tanto movimiento. ¿Ok? Ahí se escucha el del pan. Váyanse con papá. Órale. Caminando para allá. Esos niños traviesitos yo no los quiero aquí porque los voy a regañar. Uy, ¿sabes qué? Escuché como si estuviera aquí el pajarito mojonta. Ahí están. Lo escuché acá como de este lado y dije, ¿cómo que se salió? Ya me dio el panza para atrás. Gato cansado, hola gato cansado, good noches, hola, hola, ¿cómo estás? Yo me siento muy feliz de tenerte aquí. Uy, la Ingrid está bien loca, chingada, pues. Dice, tu primo anda aquí también. ¿Cuál primo? A ver, amor, ¿quién dice que es? Luis Nieto. Luis Nieto, dime la verdad, si es Luis Nieto. ¿Qué cocinas? Dice Charlie. Charlie, estoy cocinando unos frijolitos, mira, bien sabrosillos. Mira, son unos frijolitos peruanos. Les digo peruanos porque esos frijoles son amarillitos, son esos peruanos. No es el frijol mexicano, que es ay, ¿cómo se llama? El pinto, que normalmente para hacer los frijoles, así como los voy a hacer el día de hoy rancheros, utilizan mucho el frijol pinto o los frijoles negros. Pero les cuento una cosa, a mi esposo le gusta mucho ese frijol que estoy utilizando el día de hoy. Disculpen mi resolución de imagen. ¿Saben una cosa? Ya me metieron eso en la cabeza, pero estoy luchando con esos pensamientos chocarreros y digo, no van a poder conmigo. Bueno, perdón. Es que si me acuerdo, me la fue otra vez. Y resulta que a mi esposo le gustan estos porque están blanditos, quedan muchos más blanditos. Los pintos también. Nada más que no sé por qué le gusta un poquito más la textura de estos. Como todos son buenos, ¿no? Pero les digo algo, quedan bien deli. Y miren, tocino, ajito, cebolla. Les digo que esto es algo súper facilito. No le voy a poner mucho. ¿Quién, mi amor? Dice ya dirá que no te encuentras tu sobrina. ¿Dónde está Irán? ¿Quién es? No sé quién es, ¿dónde está Irán? Ok, Soso. Ya está en tu casa. No está, Irán, está muy bien, bien enfocado en sus estudios. Es que, ¿sabes qué? Me quería asegurar que todavía andabas aquí. Y para saludarte, por cierto, está muy bien, muchas gracias por preguntar por Araceli. Ella está estudiando, bien enfocada en sus estudios, chicos, que es lo más importante. Acuérdense que en esa etapa de su juventud hay que aprovechar esa oportunidad de estudiar porque es un bien es un bien propio, ¿verdad? Para cada persona que lo hace. Así es que ahorita ella está dándole con todos sus estudios. ¿En serio? Un saludo para el compa Johnny, dice Joana. Dice Los Ángeles, California y mi Sinaloa pariente, pues dice, saludos mi amor, te mandan saludos. Tienes que aprender a saludar, mi vida, ¿eh? Okay. Muchos thank you, Joana. Dice que si te paso el micrófono, ya no vas a... No, ya ves, es que... No, porque lo pongo, pero es que como yo me levanto, voy y veo, pues nomás cuando me vaya lo voy a poner aquí. Sí, pero no lo azotes porque luego se oye así. Si quieres así, nada más que no se vaya a caer o pegar para que no se escuche ahí. Irán te manda saludos, amor. Salúdamelo también. Te mandan saluditos, Irán.
Bendiciones, Oina, dice Joana. ¿Saben una cosa? Perdónenme mi vocabulario, a veces soy muy una cita para hablar, chicas, pero yo siempre lo hago con todo respeto, así es que ya me van a ir conociendo, Sopórtenme como soy, con todos mis defectos, con todos mis maquillas mantas. Estás comiendo, no, chibolo, te iba a decir que así le decía Danielito al chibolo. ¿Cómo se llamaba su primo? Es una SMR de caquitas de ratones. Es que así les dicen a eso. No, sí, de hecho, supuestamente, ya ves que es un conejo, pues en el después y supuestamente en la caja. Supuestamente las bolitas esas están siendo... Supuestamente son las caquitas del conejo, ¿verdad? Los chetos de bolitas son unos huevos de Chester. ¡Ay, no te pases! Sí, así están los tigres, pues. Aguarios. Te pasaste de danza, mesa. Ok, mira, aquí le voy a agregar un poquito de frijolitos, chicas, de frijolitos. Ya lo voy a dejar así. Bueno, no, le voy a dar un poquito más de fritura, ¿verdad, amor? Es que a ti te gusta que esté bien frito el tocino para que agarre sabor. De hecho, acá venden como 3 kilos de frijol como en... Mentira. 120, no me acuerdo cuánto lo tenía de ese... Ese no sé cuánto lo agarraste, amor, porque cuando lo compras en el súper, que son esos súper grandes, como Sorianas, Calimax y te sale como 60, 70 pesos el kilo. No, vale, eso sale como 50, no me acuerdo cuánto. Sí, pero es diferente, o sea, dependiendo, si está en especial, si la agarras como en 50. Es mejor comprarle a los que se ponen los semáforos que tienen ahí. Ándale, te dan 3 kilos del frijol así del peruano, como por 100. Te lo da como en 40 pesos el kilo, no me acuerdo. Sí, porque a veces los tienen a 3 por 100 o lo máximo 3 por 120, 3 kilos por 120. Pero lo que dices tú tienes toda la razón. Es mucho mejor comprarlo ahí sí en donde te venden en los semáforos, la gente que son vendedores ambulantes, a que vayas al súper, porque ahí dependiendo también el tipo de marca que esté vendiendo el producto, es su precio. Sí. ¿Verdad? Eso. Y allá pues no, y están buenos también. Es que muchas veces te venden a veces también, que es lo que te digo, la marca, amor. Aunque te diré que sí tiene que ver, dependiendo la distribuidora, pues, o sea, no hablemos de marcas, de la distribuidora, porque, por ejemplo, en los frijoles refritos, perdón, en los frijoles pintos, sí tiene su chiste si no están buenos, porque a veces ni siquiera se revientan y no se esponjan así bien suavecitos, sino que quedan duros, como la textura que a veces tiene el frijol negro y el rojo. ¿Sí me entiendes? Y sí tiene que ver mucho el tipo de frijol pinto, pues, porque yo te lo digo porque, por ejemplo, ya ves que nosotros a veces comprábamos en la granel, de los que tienen así para que tú te sirvas el kilo, la cantidad que tú te quieras llevar. Y muchas de las veces estuvimos comprando en un lugar donde no te gustaba mucho porque me decías, es que no se cocen bien, y yo, no, pues es que lo estoy cociendo igual. Ya después empezamos a comprar en unas bolsitas y vi la diferencia, pues. No sé a qué se deba. A lo mejor estoy mal, pero creo que sí. Aparte, yo pensé que eso nada más era porque venían más limpios. Antes yo decía, ay, no, pues es que los de la bolsita nada más porque vienen más limpios, no están tan sucios, llenos de tierra ni de piedrita. Pero no es cierto, porque ya me ha tocado, por ejemplo, estos que trajimos tenían mucha basura y piedras bien grandes. Norma es la que está como gato cansado. Ajá, esa es Norma. No, Norma está como indomable. Dice, ¿qué es eso que están diciendo? Ingrid, ¿no te gusta, mija? Todo el mundo tenemos nuestro estilo de hablar o interactuar y de preferencia ponernos pimienta. ¿Verdad que sí? Sí, exacto. No, a mí me da igual lo que les digo. Me van a soportar a mí porque yo de repente salgo con cada cosa.
Miren, por cierto, ay no quedó quemadito, quedó así bien como bien doradito el tocino y todo eso. Miren, y para darle un sabor bien delicioso, le vamos a poner un poquito de pimienta, ¿ok? No, es que ¿saben una cosa? Yo les digo eso porque yo a veces se me sale decir cada cosa y a veces digo, hoy van a decir, Ingrid, te pasaste. Y digo, pues sopórtenme, chiquillos, sopórtenme, yo así hablo, así soy. y es que, ¿saben una cosa? Me cuesta mucho porque a mí no me... ¿Saben algo? Les digo, cuando estás bien a gusto y te sientes bien feliz, así como en confianza, es bien difícil, no puedes estar todo el tiempo fingiendo ser alguien que no eres, entonces mejor ser quien eres con todo y defectos, ¿verdad que sí? Es que ni modo, hay que aguantarnos y soportarnos. Miren, le voy a poner ya tiene chile, tomate, cebolla, le agregué un poquito de pimienta. Déjenme que agarre un poquito de el frijol nada más, perdón, el tomate, que agarre un poquito de blandor, ya agarro un poquito y voy a agregar ahora sí los frijolitos. Ahorita le voy a poner, amor, un poquito de cilantro, no creas que te los voy a dejar así. Miren esos frijolitos ustedes. Miren ustedes. A ver, y amor, si en algún momento no me escucho, ay, es que no tengo manera de darme cuenta. El otro día me di cuenta, no terminé de ver el en vivo, pero sí vi que estaba con muchas fallas de audio. Ok, voy a ponerle bastante caldito porque este sí lo tenemos que comer con caldito, amor, ¿eh? Con caldito. Los frijoles te cuento que nomás los cocí así. No le puse nada, pura agua y sal. Y le puse de la salecita que esa es de grano. Ay, cosa esta siempre me anda haciendo quedar mal. Esta cosa. Si te cosas muy bien, muchas thank yous, corazón. Siento que me habla. Y miren, déjenme abrir, voy a poner quieta esta cosa porque no me quiere. Miren, tuve que ponerlos en un topercito porque todo el cartoncito se rompió. Y dije, pues la solución, vamos a guardarlos en un tuppercito. Y voy a empezar a picar ahora sí el cilantro. Ya lo tengo lavadito, amor, aquí. Lo que me gusta es que está aquí lavadito, listo ya, preparado. Tengo que hacer una esquina. Esta, porque aquí es donde vamos a utilizar esta ahorita para el choricito. Y primero. Ahí borré al otro, bueno, cuenta. ¿A quién, amor? Al gato cansado. ¿Por qué? No sé, sin querer. Ya estás como Alecita. Ya sé. Como la Alecita que hace, si hay Ingrid borrea no sé quién. Mira, déjame apuro. Ay, no, ya se metieron mis tormentos, amor. Cilantrito. Voy a echar un poquito más de cilantro. Y ya saben que a la Ingrid nunca le debe de faltar. Esta es la que le puse cuando cocí los... Miren qué bonita está esta sal. Cuando puse a cocer los frijoles, no le puse nada más para que saben una cosa. Resulta y resalta, ay, que se me caducaron unos frijolitos que yo ya tenía cocidos peruanos y los puse en un topper y no los consumí a tiempo y que no los congelé y nomás ya no los pude utilizar. Y les cuento que entonces lo que voy a hacer ahora, dije, no les voy a poner absolutamente nada de ajo, cebolla y todo, nada más pura sal. Los voy a dejar neutros para poderlos poner a congelar
Y así de esa manera, pues ya me van a durar más tiempo, porque, ay, se me hizo mala onda que nomás no pude, que no los utilicé y no estamos, imagínense, gas, el tiempo y luego la comida, todo eso se desperdicia, no, eso no es justo. Y dije, Ingrid, te pasaste. Ahora ya no quiero hacer eso. Ay, ustedes están viendo qué delicioso está esto. Ahorita lo vamos a probar. Vamos a probar. De hecho, no lo dejé nada picante. Amor, el queso, ¿lo quieres al final o de una vez? ¿Ya estás, güey? Te cuento que déjame, lo vamos a probar. Tiene que hervir para que se empiecen a reforzar los sabores. Ya me gusta la cabeza, como tú dices, de bote de cabello. ¡Es una delicia! Miren ustedes. Miren ustedes. Diosito santo, ¿por qué nos das cosas tan deliciosas, pues? Miren, no le pusimos mucho. Ajito, chile, tomate, cebolla, tocino. No fue mucho tocino. Los frijolitos de la olla. Los sazonamos con poquita pimienta y consomé. ¡Ay! ¿Qué andas haciendo? ¡Ay, chiquilla! ¿Quién dice por ahí el gato? Carmen. Carmen. Anda por aquí Carmen Hernández. No, es Carmen Estela. Bueno, pero buenas noches. Buenas noches, Carmen Estela. También bienvenida tú, mi corazón. Estos son unos frijolitos rancheros que, por cierto, ya están listos. Miren. Miren ustedes. Ay, qué deli, le pusimos chile, tomate, cebolla, tocino, cilantro, sazonamos con ajito, pimienta, consomé y con eso. Acá, por cierto, ay, esta cosita que es una semillita o que es, no sé. Ok, miren, aquí lo que voy a hacer, viene lo bueno. Vamos a ponerle un poquito de es un aceitito de oliva con sabor a ajito. Amor, voy a agarrar un poquito de esto para agregarle y lo vamos a poner así. Vamos a hacerle esto. Ay, tiene un aroma espectacular. Esto me encanta. Esto ya está listo, ya está hirviendo. Lo vamos a dejar así, apagadito totalmente. Y por cierto, esto debe de llevar su tapadation. ¿Es esta? No. ¿Cómo de que no? No. ¿Cómo de que no? No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí la tengo, chiquillos. Y vamos a tapar los frijolitos. Vamos a dejarlos tantito así. En lo que vamos a preparar esto, miren. El choricito, un chorizo mexicano bien sabroso, estilo mexicano, ¿ok? Les cuento qué consiste. Ya tenemos aquí bien calientito el aceite y vamos a empezar a agregar los ingredientes. Por ejemplo, estos. Carmen te dice que se le hizo agua a la boca y dice que lo prepara para Semana de Sangre. Ay, corazón, sí, en serio, prepáralos, la verdad te va a encantar. Y me cuentas qué tal fue tu experiencia con eso. Cada vez que preparen algo, cuéntenme, chicos. Así como Normita, que nos acaba de compartir, que le preparó a su familia una recetita que preparamos aquí. Y la verdad, yo soy súper feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que les gusta, chicos. Bueno, aquí me dijo que les gustó, ¿verdad? También si no les gusta, díganme, no pasa nada. Hay de gustos a gustos, yo lo sé. Y si no les gusta, me pueden decir, mira, Ingrid, yo en tu lugar me gustaría y le agregaría esto y esto y esto. Y ya para la próxima yo ya tengo una nueva idea cómo también lo puedo preparar. Y no nada más me quedo con eso. Así como dice Normita, todos los días tenemos que aprender algo nuevo, chicos. También de nuestros errores se aprende. Eso es lo más importante. Nuestros errores no nada más es para lamentarnos, sino para tomar algo de experiencia de ellos, ¿ok? Es que se vale. Miren,
cebollita, no le voy a poner mucho, voy a agregarle este chilito y el poquito ajo que tenía por ahí ya picado, pero voy a agregar un poquito más de chile. Ok, vamos a tomar y limpiar. Les cuento que este chile jalapeño no está nada picoso. Les dije que nomás estaba engañoso. Nomás porque están matalones, ya. De ahí ya uno se deja llevar por las apariencias y uno dice, ¡ay! Han de estar bien buenos, bien picosos. Mándale tú y te llevas la sorpresa de que no fue así. Imagínense, esto no pica nada. ¿Por qué? Porque al momento de que lo estoy cocinando, no se siente. Y ya ven que en otras ocasiones cuando estoy empezando a picar, ya con eso tantito, ay, y luego que estoy bien tontita, ¿verdad? Que les ha tocado que a veces me agarro la nariz, valió. Y les digo por qué valió, porque ya con eso me enchilo toda bien feo y ustedes me están escuchando con la quejadera. Andan portándose mal. Ellos siempre se portan mal, mi amor, pero déjalos. El día de hoy no pasa nada. El día de hoy les doy la oportunidad de que puedan hacer travesuras así con la mamá. Ok. Ya está eso. Y vamos a picar un poquito. Ahora sí, miren, el tomate, no crean que no lo iba a usar. Claro que sí. Un tomate y medio es el que necesité para hacer estos dos recetitas. O sea, que vienen siendo para los frijolitos y para las quesadillas que ahorita vamos a preparar. Con este rico relleno, ¿ok? Este va a ser el plus. Claro que obviamente la quesadilla es muy rica y sobre todo sabemos que implica mucho una buena quesadilla, una buena tortilla que tenga un rico sabor y sobre todo un queso que sea con un sabor espectacular. A mí me encantan los quesos que tienen ese saborcito saladito, pero que también son como con esa, ay, ¿cómo les puedo decir? Que tengan el sabor así como que mucha lechita, ay, no sé. A mí me encanta el queso Oaxaca, ahorita les voy a mostrar el que voy a utilizar. Pero les cuento que no en todos los lugares lo puedes conseguir y que sepa así de bueno como el que compramos el día de hoy. No hay nada mejor como los que hacen en rancho. Nada mejor como eso. Nada mejor que los quesos hechos en rancho. Un día yo voy a ser experta en hacer quesos. Voy a ser una experta quesera y luego les voy a invitar a todos para que vayan y les voy a hacer degustaciones de queso. Ay, estaría padre, ¿verdad? Ya hasta lo estoy pensando, ya hasta estoy pensando que estoy ahí sirviéndoles a todos. Ok, esto ya casi está. Vamos a ponerle, ¿qué les gusta? Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Como le agregué, les cuento que el ajo que le agregué ahorita era casi nada, ¿verdad que sí? Casi nada, era un pedacito, o sea, casi nada. Casi por lo regular se lo eché todo el frijol. Entonces le voy a poner aquí, miren. Estos que son condimentos con ajo. Okidoki. Y esta, pues sal con ajo y perejil. Y, ay, tanto ajo, no, chicos, estos son sazonadores nada más. No crean que les da ese sabor a ajo como el ajo natural. El ajo natural no hay nada que lo pueda reemplazar. Ok, esto nada más es un poquito. ¿Verdad que sí, mi amor? Miren. Ok, entonces vayan ustedes. Frijolitos, qué deliciosos quedaron, rancheritos y sabrosos.
Ay, con tocinito, chile, tomate, cebolla, mete la pata a la olla. Ay, no es cierto, así no va, perdón. El chile, tomate, cebolla, cilantro, tocino, ajito, pimienta y consomé. Ay, y frijolitos peruanos recién cociditos de la olla, para que vean ustedes que la Ingrid se alimenta re bien. Esto que ustedes ven por aquí, este cuerpazo que ustedes están mirando, pues no es de Oquis, chiquillas, me cuesta tanto, pero miren, esto es lo que me cuesta, chicas, esto es lo que me tiene así. Que me emociono tanto porque está tan deli. Y miren, vamos a ponerle este. Ay, ay, ay. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me va sacando, que tengo a mi lado. Y bueno. Miren. Chupirubirum. Ya sé que me van a decir, Ingrid, el chorizo casero es mejor. Yo lo sé, pero no todo el tiempo puedo conseguir ese que es más hecho así como rancho, casa, todo eso. Ya sé que es lo más deli, chiquillos. Dice, ¿qué pasa, calabaza? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Dice, aquí anda el plebe, siempre fuerte. Ándele. ¿Cuál es el plebe, chiquillos? Yo ven por estar acá y me pierdo de mi tortazo. Ah, ya metí la cuchara del frijol. Ahorita voy a agarrar otra, no pasa nada. Necesito ver si con este chorizo tengo o le voy a poner un poquito más. Esto tiene que tener un sabor espectacular, chicos. Y tiene que llevar bastante chorizo, o sea, no, tiene que llevar equivalente con la verdura, que no se pierda, pues. Que no se pierda la verdura, pero que tampoco se pierda el chorizo. Entonces vamos a agregar un poquito más. Siento que con este, miren, con este pedacito, tiene. ¿Y cómo es en qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale a qué dije tiempo libre. Ok, miren, voy a agregar pimienta. Vamos a agregar, es que ya tenía, les digo una cosa, las verduras ya le habíamos sazonado, nomás vamos a darle un poquito de sazón al chorizo, ¿ok? Y ahorita lo voy a probar a ver si está bien con eso que le pusimos y si la verdura ya le dio sabor. Porque también si se pierde todo su sabor, pues como que no. Miren, aquí va la basurita y empezamos a agregarle, ahora sí. Ay, Ingrid, ¿qué te pasa, Ingrid? Mira lo que andas haciendo. Un poquito. Ay, qué rico huele esto. A mí me encanta. Vamos a probar. A ver, vamos a probar. No, porque esta era la de café. Saludcita, vamos a ver qué tal se sazonó este choricito, si le hace falta sal, pimientita, algo más de sazón, pero siento yo que está bien. Vamos a ver la prueba. Le hace falta sal. Esto ya está. Efectivamente ya está listo. Pero les digo una cosa, para mí nunca es suficiente. No quiero ponerle sal. Yo quiero ponerle esto, que viene siendo consomé,
A mí me gusta más, siento que en vez de salarlo, lo voy a sazonar mejor, ¿ok? Entonces, el consomé sí lo sala, pero a la vez también sazona. Y creo que le da más sabor, más sazón que salarlo, ¿ok? Entonces prefiero yo mil veces. ¿Qué dice, amor? Dice Joana que dice que te gusta verte, Dote, porque siempre le pones emoción a todo, que pareciera que estás más enamorada de la comida que de mí. No, es que ¿sabes qué, Joana? Es que te digo una cosa, me encanta comer rico, pues. Y es que algo es que, mira, me encanta estar platicando, me encanta compartir y me encanta aprender. Pero cuando estoy preparando algo así que es rico, que yo sé que le va a gustar a mi esposo, como que me siento más emocionada, ¿sí me entiendes? Esa parte. Y la otra que también dijiste, también estoy más enamorada de la comida. ¡Ah! Ahorita que se fue, porque si no, añi. Ay, no es cierto, chicas. Ya saben que la Ingrid es todo una locura. Pero Joana, muchas gracias, mi reina. Mira, les voy a decir una cosa. Esto quedó espectacular, miren ustedes. ¿A poco no se les antoja? Y claro que le pudimos haber agregado un poquito más de verduras, ¿sí me explico? Pero eso ya es dependiendo ustedes. Si ustedes quieren, le pueden agregar más verdura, más chilito. Les digo algo, está engañosito ese chilito que le agregamos jalapeño, pero al final sí te deja como que ese toquecito que dice, bueno, para que no digas, ahí te voy, un piquetito nomás, ¿verdad? Pero se siente rico, chicas, se siente rico. Niña mala, niña mala, niña mala. Ya sé que andan ustedes de mal pensada, chicas. Yo no dije nada, yo no lo dije, tampoco lo pensé, lo prometo. Ok, miren, para eso me pasé. Lo único que sí les puedo decir es que me pasé un poquito hoy, porque siempre pico de más. Yo soy bien golosa. ¿Se dan cuenta que nunca me conformo con poquito? Siempre tengo que acudir a la exageración, de más. Pero no pasa nada porque ya me evito la fatiga y si la necesito ya la tengo picadita. Pero siempre hago eso. Miren, aquí está la prueba. Ay, Ingrid, no te digo. Chamaca rebuznona, loca. Yo soy loca, atrevida y dramática de todo eso. Yo soy bien fanática, caprichosa, atrevida y dramática de todo eso. Yo soy bien fanática. Aunque no lo crea, yo sí me regaña, pero nunca me acompaña, pues él siempre me acompaña. No sé, ya no sé ni qué estoy diciendo. ¿Qué dijo la Ingrid y sus tontadas? No es una tontada, chicas, es que luego son cosas que yo escribo, ya les he dicho, de hecho ya tiene cosillas de repente que ya no me he puesto a escribir, así como que frasecillas locas que de repente saco, y la estaba leyendo en la tarde un poquito de unas cosas que tengo escritas y era una de esas, que nunca la digo porque no sé, se me olvida. Y ahorita me acordé un poquito, pero como siempre, todo lo digo mal. Pero como siempre, ay, la Ingrid le da penita ajena. Pero les digo una cosa, es que no es que yo sea así como que descarada y toda la cosa. Sí me da pena, chicas. Yo soy bien penosa, pero a veces la guardo para que no me diga. La guardo un ratito y digo, ahorita no salgas, chiquita, ahorita quédate guardadita, no es tiempo de que andes ahí. Estas son las cosas que sí son muy importantes, que las tengo que quitar. Miren, agarré la manteca, con esto los frijoles. Aquí con este vamos a agarrar ahorita el chorizo. Nos vamos a llevar este y este.
Este también lo vamos a retirar de aquí porque lo voy a tapar y lo voy a meter en un tope. Esto es basura. Basura. Les digo una cosa. No sé si Johnny me va a regañar, pero les voy a dar un mitote. Todo sea por el mitotazo, chicas. Todo sea por el mitotazo. Pues resulta que Johnny se cayó. Pero no me reí. Les prometo que no me reí. Al contrario, lo regañé. Lo regañé. Ustedes harían eso, chicas. Pero no lo regañé en mala onda. Fue en buen plan, así como de que, ay, no te cuidas, como cuando son los niños chiquitos y que llegan y que se cayó y que la mamá los termina regañando. Así le hice yo también, si soy bien regañona. Pobrecito. Pero ya después dije, me pasé de lanza, Ingrid, también te pasas, mija, no seas así, abusiva, en vez de ayudarlo. No, ojo, intenté ayudarlo, claro que sí, pero no por eso se iba, ¿cómo se dice? No porque lo iba a ayudar, se iba a escapar de mi regañada. Claro que no. Perdón. ¿Ustedes qué piensan? Miren, aquí vamos a poner quesito. ¿Ustedes qué pensaban? Que porque iba a decirle, ay, pobrecito, mi chiquito, bonito, ese niño, ¿qué pasó? Ay, que te caíste. No. Ay, chamaco, pero ¿por qué no te has cuidado, pues? ¿Por qué no te fijáis dónde pisáis tú? Así yo le dije. Ay, amor, no, yo no dije que tú. ¿Qué va? Amor, dice yo. es que no es que me gusta el chisme. Me entretiene un poquito, soy comunicativa nada más. Dime, mi vida. Dice, pues que vino a visitar el plebe siempre fuerte, muy buen muchacho. Dice que vino a visitar no sé quién sea. Johanna, pone eso, léele. A ver. A veces se nos pasa a nosotros, pues, dice nada nuevo. Para un hombre, por eso me llama chanclazo. ¿Por qué? Porque siempre nos están dando chanclazos, ¿verdad que sí, Tomate? Ay, compita Johnny dice, está por ahí para que nos lea usted, bueno, este mensaje, pues que vino a visitar el plebe siempre fuerte, muy buen muchacho. Muchas gracias, un saludito para el plebe siempre fuerte. Sí quiere decir eso, dice, porque nos vino a visitar, sí. Dice Johanna, saluditos. Ok, ya les entendí. Es que me perdí un poquito del chat, chiquillos, pero por un saludito para esas personitas que van llegando, ya les voy a poner un poquito más de atención. Es que dice Johanna que para que nos leas un tantito, no quedando ocupada, porque nos vino a visitar, ay, se me olvidó el nombre que dijeron. El plebe siempre fuerte, que es muy buen muchacho, para dejarles saluditos. Claro que sí, saluditos, chiquillos. Miren, les cuento, miren ustedes este rico queso de lo que les estoy diciendo. Yo quisiera hacer esto, miren. No, ahorita van a ver. Uy, qué deli, yo quiero saber hacer esto. Yo quiero. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué hicieron? Mira. A ver. Si fue de mañoso, mira, pues un poquito de mayor. Le dio un pinche manotazo muy fuerte. Una nalguita. Sí, es que allí dejé el pañal, pero no se lo puse. ¿Pero por qué? ¿La fuiste a agarrar o qué? No, nomás hay que estar en los perros, ahí está el ambiente y voy, mire, y chinga para arriba. Sí, eso lo hace de maña. Ay, no, es que ¿saben una cosa? Esa cosita nos trae ahorita en joda, chiquillos. Ya empezó. A ver, ustedes se pueden dar cuenta cuánto tiempo tardo en no estarme diciendo, no quejando, ¿verdad? Es que si es queja o no quejo. Bueno, cuánto tiempo tardo en no platicarles, más bien. Lo que me hace, no tardo mucho tiempo que todo está bien en armonía y de repente ya cosita otra vez ya anda haciendo de las suyas. Lo que pasa es que se sienta como si quisiera hacer pis, pero me hace en los sillones. ¡Ay, no! Y ahorita acaba de hacer eso otra vez.
Pero ¿por qué lo hace? No sé. No es que esté enferma, chiquillos. No estoy enferma ni nada. Amor, es que los deberías de haber dejado allá. Porque también es muy desagradable estar todo el tiempo con la misma rutina. Estarlos aquí regañando. Nosotros tenemos la culpa. Si fuera yo dejar en un cuarto encerrado. Ay, amor. Pero tú eres la que no quiere. Ay, amor. Ya te dije que hagas lo que quieras. Bien doraditas, ¿verdad? Sí, pues ya le quité el polvo. Sí, ya sé. Los voy a dejar bien doraditas las quesadillas. Ojo, cada quien las hace como quieren, pero les digo una cosa, a mi esposo y a mí nos encantan así. Miren. Ay, bien crujientes. ¿No tienes maíz? No. No, ya está bien. Bueno, Siempre fuertes, dices, gracias familia, muchas gracias. Siempre fuertes, ¿desde dónde nos visitas? Cuéntanos. Alexa, apágate, por favor. ¿Desde dónde nos miras? Nosotros estamos aquí en Tijuana, mira, hicimos unos frijolitos bien deliciosos y sobre todo te damos la bienvenida si es la primera vez que andas aquí con nosotros, bienvenido, bienvenido. Thank you. Miren, aquí es bien sencillito, la Ingrid está haciendo unas quecas, voy a hacer 3, nada más, porque yo póngale que me coma una. Y a lo mejor mi esposo nomás también se come una. Ay, no te pases, amor. Qué bueno para que se te quite. Vuélvete a pegar para que se te quite. Ay, y luego me dice Johnny, ay, por tu culpa me ando pegando, porque seguro me andas deseando cosas malas cuando andas enojada. Está loquito, ¿qué le voy a andar deseando? Está bien que estoy loquita y me hace enojar, a veces le digo, no te soporto, me caes bien gordo, me enfada. A veces le digo eso, ay, no es cierto, no te digo eso, mentiroso, o sí te he dicho eso, no es cierto, no. No es cierto. Haces que dude de mí, no te he dicho esas cosas. No llego a ese extremo, aunque a lo mejor sí lo pienso, pero no te lo digo. Es diferente. Todavía no llego a ese nivel, pues, porque luego, si no, va a ser peor para mí, no soy tontita, tonta, pero no tanto. Yo ya sé que después me va a ir peor, después el resentimiento sale peor. Y luego lo peor del caso es que no se me da mucho. Vas a dormir afuera del cuarto ahora, déjalo en paz. Pues me voy a dormir con ellos. Lo bueno. Me voy a dormir con ellos. Lo bueno. Eso lo haces plan con maña porque seguro quieres que me vaya a dormir afuera, ¿verdad? Ok, me voy a dormir afuera, me vas a dar tu celular. Y voy a quitar el del Xbox para que no puedas jugar. Y me quedo a dormir afuera. Te quedas sin aparatos y sin nada. Y ahí duermes solito, pasando fríos. Ya no nadie te va a rascar la cabeza, ni te voy a jalar las orejas, ni te voy a decir, ay, ya despertaste, duérmete. Déjalos, amor, lo que quieras con ellos, conmigo, Luego a mí no me soportan. Es que sí le di la nalga fuerte, pero me quiso morder. ¿No viste? No, amor. Sí, me quiso morder. Nomás no te pongas conmigo, nomás que yo no te mire porque si no te voy a dar un escobazo, nomás te voy a decir, mocos, te va a llegar un escobazo. Un placer acompañarlos, familia. Ya, en serio, siempre fuerte, muchas gracias. También es un placer para nosotros que estés aquí acompañándonos. Miren, híjole, ahora qué hice. Es que esta es para la quequita. Vamos a servirle a Johnny. Pero les cuento que les voy a servir con esta, miren. Es el frijolito que preparamos. Bien deli. Estos a mi esposo le encantan, Le encantan. Mira, mi amor. Dice compa yo el chanclar. Miren, amor, ¿te pongo más cebollita? No, mucho eso. Mucho queso, ¿verdad? Hay poquillo que me comí un cereal. Amor, ya cállate, siempre me haces lo mismo. Te vas a poner a comer y punto. Mira, y luego te dice esto tan delicioso, amor, no te pases. Esto, ¿quién le dice que no? ¿Quién le dice que no a esto tan delicioso? Mira, hombre, si Johnny,
Le encanta darme la contraria, pero ahorita va a comer este chiquillo. Dice el PMX arriba yo. Sí, arriba Johnny, pero arriba, ni le digan porque ahorita va a correr para allá arriba, así de por sí. No hago para hacer lo que esté aquí abajo. Mocoso este. Dice Chanclazo que tengo aguacate, ¿no? De verdad que te preguntaste hace rato. No, Chanclazo, me los acabé y no hemos ido al súper a comprar. O sea, ahora que fuimos, compramos, pero te cuento que se terminó. Ay, porque yo soy bien aguacatera, ¿vamos? Dice Fabián que soy mañoso. Dice, mañoso yo. Sí, es bien mañoso, por eso. Me pasó una cuchara. Ay, es que es bien difícil ser yo, tener un marido tan complicado como Johnny. Ya ves, me comprenden. ¿Qué te doy, amor? Una cuchara. Una cucharita. Una cucharita, ¿quieres mayonesa? ¿Qué más te doy, papá? No, mayonesa. ¿No quieres mayonesa? No. Ay, Esa no me gustó mucho. ya sé, amor, pero... ¿La probaste? Pero no está mala, amor. Con mucho vinagre. Ay, es que a lo mejor sí tiene un poquito... No, pues te voy a dar esta porque es la tuya. Acá está la veo. Ay, amor. No, ahora te aguantas. Mira, amor, lo que te voy a dar con esto. Mira. Ahorita te va a encantar esto. Te dice siempre fuerte, te dice después de un mes viendo este canal creo que voy a subir de peso. Ay, nomás con estar mirando, ¿verdad? No, cállense que Johnny me dice, ay, a mí que ya estoy subiendo de peso, que no sé qué. Ay, pero no, miren, les voy a decir una cosa, aparentemente han de creer ustedes que todo el día nos la pasamos comiendo. No crean que es así. Cuando no preparo algo así tan delicioso, tan manchoso, cuando estoy aquí con ustedes, normalmente comemos algo light, al menos que Johnny se le antojó algo que diga, ay, tengo ganas de que hagamos unas hamburguesitas, o no, porque a veces se le antojan y le digo, mejor yo las preparo en casa. Y pues es mucho mejor, obviamente. Claro que todo lo que comes en la calle te encanta porque dices, ay, qué rico, no cocino y bla, bla, bla. Pero si lo preparas en casa porque es mucho mejor. Con lo que te comes una en la calle, preparas en tu casa y te queda hasta para lonche y hasta para otro día. Lo que pone Joana. ¿Qué dice Joana? Dice, ese compañero debe ser de Sinaloa, México. Pues pura... No soy de allá. Fíjate que te voy a decir una cosa, Sí, Joana. Es del sur, pues, pero es del sur, pero no es de Sinaloa. Pero Johnny tiene como todo como si fuera de allá de Sinaloa. Es verdad. Y de hecho mucha gente, miren chicos, la quesadilla, de hecho no hablo ahí cerquitas porque hoy luego me va a decir, ay, me estás hablando ahí en mi comida porque la vas a escupir. Y miren qué deli. Y no le gusta mucho que tenga mucho queso. Ella siempre dice la pura buena vida con el Johnny cuando sea grande quiere comer. Ay, perdón, ¿qué dice? ¿Que la pura vida? Sí. Ay, perdón, discúlpenme. Tienes que pedirle a Dios para ser feliz. Ay, amor. ¿Y por qué no te escucha Dios? Ah, es cierto. Yo estoy feliz. Ya sé, mi amor. Solamente que yo soy una esposa bien echona. Y a mí me gusta estarte atacando. Es que si no te ataco, no soy feliz yo. Tengo que atacarte. ¿Verdad que sí? Hay gente que son feliz. Hay personas que son felices cuando siempre están peleando, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, hay gente. Yo he pensado en eso. Miren. Unas quequitas. Ustedes nomás vean. Claro que no tiene mucho queso, como ustedes a lo mejor han de decir, ¿cómo que no tiene tanto queso? Es que a mi esposo no le gusta que tenga mucho queso. No quisiste mayonesa, mi amor, no quisiste nada más. Ahora, la iba a ver un poquito. Y ahorita ya vamos a empezar en el chismecito. Así con poquito, mire. ¿Qué dice, mi amor? ¿Algo te ha de dar pena o qué? No, pues que estoy dice Joana. A ver. Pues no, soy de un pueblo. Podría apostar que sí era de Sinaloa porque es y como dijo Ingrid, pareciera que es de por allá, pues arriba. Así son vecinos de donde soy yo y donde ese vecino nomás divide el mar de Cortés. Que cruzan una lancha así. ¿Sí?
Pero también estás más criado como de aquel lado, ¿no? Como con las costumbres como más de allá, pues. Pues no sé, pero él sí tiene mucho. Yo de primero... Ay, cuando yo lo conocí, yo pensé que era de allá, tan solo con la manera cuando me habló así como que me dio miedo porque, oye, es que tiene, ya ven que tiene la voz fuerte, pero de repente cuando habla así serio como que me da miedito. Yo soy indio. Bueno, y ahorita no, ya le agarré las placas. Ya le agarré las placas. Soy indio, yo ya. Dice que a cuánto la hora, dice, por ser el secretario. Mira, te voy a decir una cosa. Esto me sale más caro a mí que él esté de secretario, porque después me sale más caro. Ahí después te lo dejo de tarea. Ya dije hace ratito, ¿no, mi amor? Que te duerme, no es cierto, no todo el tiempo nomás. Eso yo es que yo les digo, es lo que les digo, es parte de que me gusta estarle dando carrilla a veces, pero no todo el tiempo es así. Hay veces que yo ando ocupada. ¿Cómo no me voy a dormir temprano? Porque me levanto como a las 6. Ajá, y no. Porque ando despierto bien temprano. Ajá, me enojo porque se despierta temprano. Ya te saliste del cuarto. El otro día me salí porque me enojé. Porque... Mira. ¡Ay, qué rica, quesito! ¿No quieres con queso? Mira, así, no. Sin chorizo ni nada. Amor. Sí, dice, yo no tengo dinero, yo bueno fuera. No. ¿Que tienes dinero? Sí, que no, yo no tengo dinero. Amor. Ni lo deseo tampoco tener eso. No deseo tener lo necesario para sobrevivir, para vivir. Para vivir. Okay. Es que Johnny sí es sencillo. Eso sí, fíjense que eso sí me gusta de él, que él es sencillo. Bueno, amor, te voy a decir una cosa. Te hiciste sencillo porque cuando recién te conocí eras bien mamey. No. Sí, ¿cómo de que no? La verdad. Se tenía que decir y te digo. Ah, bien mamey, don Johnny. Ah, no, ya no te dije que ya no te decía don Johnny. Retiro lo dicho, chicos, perdónenme la vida. Miren ustedes. Yo sé que a muchas personas les encanta que el queso rebunde, que sea abundante. Pero les voy a decir una cosa. Miren nada más ustedes. Pero les voy a decir algo. ¡Ay, qué delicioso! Y lo termino de cortar acá, miren, para que no se me caiga. ¡Ay! Ven que este queso está deli. Miren ustedes nada más. Le hizo falta el aguacate. ¿Una tortilla más? Eso sí es cierto, sí me atiende bien, yo. Eso sí. ¿A Johnny? Cuando la hago enojar, no. Pero cuando andamos bien, así bien, sí me atiende bien. Ah, no, pues es que cuando me hace enojar. Antes te atendía aunque estuviera enojada. Pero después dije, te vale Wilson de Valecera y ya no. Porque me hace... Antes sí lo atendía aunque estuviera enojada. ¿Me valía? No, no me valía, lo atendía. ¿Cómo les diré? Es que yo antes era más sentimental, pues era como que más, ay, así, pero de repente me empecé a hacer rebelde otra vez, pues. Y ya no, ya si me hace enojar, ya no lo atiendo. Ah, pero también tiene que ver qué es lo que hizo para que me hiciera enojar. Porque si son cosas X y Y, amor, todo el tiempo me haces enojar, ¿qué te doy? No, mi amor, ahora no me compraste. Leche, pero te va a inflamar el estómago. ¿Te pongo para un cafecito? Ya me comí un cereal. Agua. Te doy. El zumo de limón que dejé ahí, no. Mi amor, no sirve, eso se hace amargo, amor. Y más porque no estaban así como recién, pues ya están un poquito maduritos. Miren, es bien bueno para... Ay, no, Johnny, no, eres bien bueno para sacarme del rollo, ¿verdad? Para que se me olvide y ya no diga lo que estaba platicando. Ahí puedes leerle a tu gente.
Sí, pero es que tú haces que se me olvide para que no esté sacándote a flote, ¿verdad? Ah, ya entendí, ya sé qué me dijo. No, hombre, si es bien bueno, si son bien astutos. Sí me hace enojar todos los días me hace enojar porque todos los días compartimos juntos y a veces renegamos de cualquier cosa que se nos para una mosca enfrente. Pero cuando es algo X, sí lo atiendo. Cuando a veces se pasa de Wilson, ahí sí digo, te pasaste de lanza, chiquito, te pasaste de lanza. Ni me hables. Y ya, él solito se atiende. Aparte, él cuando anda en la luna, no quiere que ni siquiera le haga de comer. Él solito se hace. Y pues más me enojo todavía porque digo, le vale Wilson al señorito, se va a ir a hacer de comer y no me dice nada. Y luego lo pierde el caso, es que nomás se hace para él. Que se ver unos minutos de mi carrera. ¿Quién dice? Joana. Ok, Joana. Bien. Dice, mi niña ya se durmió, ya te hizo mucho el aguante, dice Leticia. Sí, Leticia, es cierto, ya me aguantó mucho Siempre, tu bebé. siempre fuerte, dice, siempre está porque me encanta comer, pero cocinar no. Dije, ¿Te encanta comer pero no cocinar? Ay, miren, yo tengo estos platanitos que ustedes están viendo por aquí, los voy a preparar. Los voy a preparar en unos quequitos. Voy a hacer la recetita en estos días. De hecho, les digo que tengo que compartirles una recetita. De hecho, estoy pensando en hacerlo mañana. Ay, ojalá me des el tiempo, mi amor. Y, te doy agüita. Y los voy a hacer como en cupcakes. Pero voy a tratar de buscar una receta que sea totalmente diferente a las que ya tengo en el canal para que queden bien deliciosos. Porque quiero encontrar esa textura que sean esponjosos y que tengan una humedad, pero el sabor bien concentrado del plátano. Y esos platanitos que tengo ahí me van a servir de mucho porque están bien maduros. Y ya saben que el plátano maduro es el que es perfecto para los postres. Así, si no están muy maduros, nomás no. Esa Joana dice, siempre fuerte, siempre la tienen como rey. Claro que sí, es todo lo que le gusta. Es todo lo que le gusta a ella de Pino de Ir. Que es muy paciente y que es muy relajada. ¡Ay, no! A ver. Amor, a ver, eso sí lo dices porque quieres que me ataque yo sola de que diga que no soy paciente ni relajada, ¿verdad, mocoso? La verdad. Amor, es que miren, todas las mujeres somos pacientes y relajadas, chicas. Díganme ustedes si no. Pero hay cosas que uno dice, ay, chiquito, ahora sí ya me sacaste el tapón de lo más profundo del corazón. Me llega hasta el alma y tengo que sacar el cuá. A ti te molesta esto porque no hablo. ¡Ay! Dice que porque no habla. Híjole. Ay, amor. Mira, no me molesta porque no hablo. Porque este señorito ustedes saben cuál es el maltrato silencioso. Ese maltrato que dicen, no te digo nada, pero me quedo callado y luego te dicen, pues es que no estoy diciendo nada, no te estoy haciendo nada, pero son chingaqueritos. Ay, de esas de que dices tú, me cala hasta lo más profundo del alma, chiquito. Que me digas que no, pero no te hablan en todo el día, te pasan por un lado como si no existieras, vienen y comen solos y no te ocupan. Cuando están enojados ni te ocupan ni siquiera para que vengas a hacer de comer. Es más, ni te soportan, ni te quieren ni ver. Todo el mendigo día. Y luego de paso, señorito, no. Protesto su señoría. Negativo. Este señorito, si se le monta el macho, y si no me pongo loca, es que ocupo ponerme loca, porque si no, no le corta, mi chavo. A veces amor, que si no yo corta. No te pelear, si tú eres la que me gusta. Exacto, No porque pelear, no me pues, pela. Él dice, no estoy... No preguntarnos qué remediar y yo te digo así, déjalo, ya no importa, y tú, no, que no sé qué. No, es que mira, es que me sacas el tapón.
Porque a él le vale Wilson todo. Él para todo dice que no es cierto, que todo bien relajado, pero miren, primero me tiró la piedra y era un rocononón de este tamaño, me hizo así y me deja un chipotón y ya después cuando yo voy a reclamarle por el chipote que me hizo, él ya no quiere hablar, él ya no quiere hablar, él ya está bien relajado, yo soy la cantaletuda. No. Señorita Laura, déjame, espérate, mi pecho no es bodega. Y él dice, es que tú eres bien, ¿te pongo queso? No, está bueno, te digo uno. Ya, si nomás te eché un pedazo de tocino, mi amor. ¿Te doy quesito? No. Ay, que hay partido, mira. No, aquí está bueno. Come churro, pues. Gracias. Mamá, el agua esa, pásame la que tiene. No tengo nada, pero lo voy a servir. Y les cuento que pues resulta que después de que ya me descalabró y que me chipoteó, después, porque me da duro y en la cabeza y en el cora también. Y después ya no quiere hablar. Ya nomás agarra él y que nomás hace el indignado. Porque todavía se hace el indignado. Y el señorito, ya nomás si él se le monta el macho y no quiere hablar conmigo, me cierra la puerta, se encierra en el cuarto, me deja hablando como loca sola. Si no quiere estar, y luego ya después de rato, como diciendo, ay, está loca, ya se fue, ¿no? Después de rato, y aplica la que, si nomás me voy a estar ahí, se pone los audífonos, y a todo volumen, que nomás escucho un desastre que trae ahí entre sus juegos o la música, y él vive feliz. Y la pobrecita tontita, cuando va a querer hablar con él, y ya me empiezo yo así porque me saca el tapón, porque todavía se hace indignado. No, mijito, dije ya. Ahora para que se le quite le digo, pues vete, hazte de comer tú solo, porque resulta y resalta que ya nomás le decía yo, vas a ver, hijo de la tiznada, porque mi suegra no tiene la culpa, chiquillos, nada más que tenemos esa mala palabra de decir que son hijos de la mala vida. Y resulta y resalta que ya nada más al señorito cuando tenía hambre, cuando quería algo, entonces ya me decía, y yo, ay, ni me hables, porque ya nada más me ocupas y se te bajó el coraje, mientras no me necesitas ni me quieres ni hablar, y me dice, ay, no quiero ni verte porque me caes bien gorda, y ya nada más se le ocupa algo y ahora sí me quieres ver. Por eso me he hecho rebelde, chicas, ven, a uno lo hacen rebelde. Entonces, no crean que es puro morir. Dice esto los que se pelean su tiempo. Por eso yo les dije el otro día. Dice Joana que ya aprendió el rancho, dice con el niño, pues. Que si cómo lo pagan. No, es verdad, pues no tengo por qué enojarme yo, porque es... Compita Johnny dice, ya aprendí el rancho con mi niña Ingrid Omar, ahora cómo la pago. No es cierto, no, es que nomás me acuerdo. Ay, ¿verdad que sí? Este pelado peludo, pero bien trompudo, ¿qué se cree? No es cierto, chicos. Yo sí me he ido nomás como 2 veces aquí a darle la vuelta a la cuadra en el carro. ¿A qué? Como a darle la vuelta aquí a la cuadra en el carro. No. El plebe quiere agarrar la costumbre. Déjenme, le doy tantita agua para que se le baje. El plebe quiere agarrar la costumbre de enojarse y luego de repente agarra y él se quiere ir, agarra el carro y se sale y me deja como loca y sola, ¿no? Con todo y mis males, en vez de ponerse a platicar y Ingrid esto. No, a él le vale Wilson, agarra y se fue en el carro. Y le dije... Pues no tardo ni 5 minutos en lo que... Y le dije, mira, mijo, te voy a decir una cosa. Si tú sabes que yo estoy loca, no me provoques, porque después estás diciendo, estás loca, mira cómo te pones, estás bien deschavetada y nomás tienes la carita. Le digo, pero no, es que no estés haciendo esas cosas, porque después va a valer Wilson y ya después no preguntes por qué.
Le dije, en vez de portarte bien, en vez de hacer las cosas mejor, ay, vas buscando la manera de cómo hacerlo peor, porque, ojo, después creen que si se empiezan a portar como diciendo, me vale, y empiezo a hacer cosas que, como diciendo, ay, pues me vale, me vale, me voy a ir y lo voy a empezar a hacer porque ya me tiene harta, que no sé qué. Creen que de esa manera van a meter el terror psicológico y uno va a decir, ay, yo no le voy a decir nada porque se va a ir a la calle y yo me voy a quedar aquí como tonta. Le dije, no. A mí no me estés manipulando por ese lado y no se me ande yendo. En vez de que sea más inteligente y busque una solución más correcta, ahí va como loco a empeorar las cosas yéndose a la calle. Y al rato que se me meta en la cabeza una tontada, ¿qué va a pasar? Gracias, ¿Quién me va a sacar eso de la mente? Te quedaron bien bueno bien rico. ¿Verdad, amor? Eso es lo que te gusta, ¿verdad? Por eso le pasa lo que le pasa, por eso se cayó, por eso se pegó en la cabeza, por eso, porque él solo se castiga por andar de perrucho y andar de haciendo cosas que no debe. Eso por pendejo me paso por ser distraído. No pone atención. Mira, se tiene en la calle. Por confiado más que nada. Es eso, por confiar. Bueno, la primera caída del codo, sí. Es por confiarme. Por no fijarte donde andas pisando. Y confiarme, pues. Los tenis se rebalan con la arena de ustedes, más para andar y caminando. Dice Norma, ponle llave a la puerta. ¡No! ¡Ja! Mira, aparte les dije, no me distraigas, amor. Déjame platicar todo lo que traigo en mi cabeza porque no lo he sacado de mi pecho. Luego yo le dije, si tú piensas que yo voy a hacer la loquita, que te voy a estar llamando y que te voy a estar diciendo... ¿La no me la comí? No me tardo ni 5 minutos, lo malo que me hace enfurecer y salgo aquí en una vuelta y ya me relajo ya. No me importa. Las acciones son las que hablan. ¿Dónde embarrar la sangre aquí? No es que te hayas ido, ni el tiempo que te tardaste. Es la actitud y la acción que estás tomando. Esa no es la correcta. No un karma tú fuerte MX porque no hago nada malo. Si hiciera algo malo, pues... Familia normal es todo, dice. Sí, no tenemos hijos, ¿eh? Ya bendito sea Dios, ya pasamos, ¿cómo se dice, amor? Es que todavía no tenemos. Inseminación artificial. Mesa, pero en la que tú todavía puedes servir. Mira, tú puedes servir hasta que tú llegues a una edad, hasta que estés viejito. Tú puedes seguir teniendo bebés. La único, uno como mujer sí, porque acuérdense que uno se debilita, ya no son las mismas fuerzas que tienen sus... ¿Qué son los óvulos? Los perros absorben como si fueran un hijo, la verdad, en todos los sentidos. Pero no digas esto porque al final de cuentas soy yo, o sea que No, yo me refiero a que para qué quiero un hijo ahorita si a los perros pues no y todo con los pinches perros. Ya tiene 2. Él tiene 2. Y dice que no quiere tener más hijos. No tiene conmigo. Pero no sé, yo creo que no vamos a tener hijos, amor. No, uno no sabe, solamente Dios sabe. Pues yo ya estoy viejita para eso. Bueno, no tanto. Solamente ellos saben las cosas, nada. Uno no puede hacer nada más que... Uno puede decir, ay, sí, yo quiero esto, pero si él lo quiere, no se concreta nada. Al rato cuando quiera tener un hijo, que me quiera andar engañando con otra, le va a traer el karma. Porque ahí le va a tocar a él todo el tiempo, aunque yo soy bien renegona con él. Miren, aclaro, el que yo sea renegona no quiere decir que sea mala. Renegar es como, ay, hacer berrinches, si me explico de las cosas. Amor, mande. Te molesto con una bolita de nieve. Todo el tiempo me molesta, amor. Por favor. Y yo no digo eso cuando yo no digo nada cuando no sé. Déjame en paz, ya vas a empezar a manipularme para que me entre en la conciencia y te dé, déjame en paz, ahorita te doy, ¿ya ven? Y por eso reniego, pues es que a veces también piensa
que, que Ingrid, Ingrid está bien tontita, a veces me quieren hacer sentir así, digo, no me digas esas cosas, mejor yo voy ahorita te lo doy por las buenas, pero no me digan, así te voy a decir yo, cuando tenga que hacer tata, o cuando me pidas esto, o cuando me pidas el otro, y yo, no te voy a pedir nada. Ya me llené, no me quiero. ¿Quieren que uno comience? La norma. A mí no me sale la norma, yo no leo, no me parece a mí. Dice Norma, ahorita regreso, dice, no se vayan a pelear, voy a pelear con mi marido, le voy a reclamar algo, ahorita regreso. A mí no me aparecen esos comentarios, no sé por qué, porque la borré el otro día. ¿No será que lo bloqueaste sin querer? Pues no sé, a mí no. Me voy a meter a tu canal para checar. Déjale, voy a servir. Ay, chicos, está bien rico los frijolitos, miren ustedes. Ese Yolanda y dice, hola, ¿te acuerdas de mí? La niña de 10 años, quién sabe quién será. Yolani, buenas noches, corazón. ¿En serio que ya habías andado con nosotros? ¿No eras Yolanda, algo así? Dime. Creo que sí, pero no sé si tenías como Yolanda. No, man, yo no sé ni de los mochos. Yo creo que como soy tartamudo, por eso tal vez parezca que posee por ahí, porque soy tartamudo. No. Saludos, Azón. Good noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Saludos, Azul Mexicano. Que Johnny dice saludos a Azul Mexicano. Ya vaya, es que casi no le gusta hablar según él. Es que yo le digo que debe de agarrar confianza porque aquí todos podemos ser tal y como queremos ser. Siempre y cuando tengamos respeto, ¿verdad que no pasa nada, chicos? Jesús Ramírez te pone hola. Hola, Jesús. Esta guarda la lástima esta que no voy a querer la niña, ya estoy leyendo la verdad. Ay, amor, qué bueno. Esta guarda no sé por qué me la diste porque ni me dije que no quería yo quesadilla. Yo sí, miren estas quesadillas. A ver, mañana me la como, ya sabes. Tan deliciosas. Acá está la otra, mire, con el quesito. Miren, nada más que acuérdense que esto, si no te lo comes pronto, se hace como chicle, el queso. Dice, no, Yolani, solo que me sentía mal porque una amiga me traicionó y me puso a llorar, pero regresé. ¿Cómo estás, mi mami? Te manda saludos. ¿Quién sabe? Sí me acuerdo. Jesús Ramírez te pone, soy nuevo suscriptor, te pone. Muchas gracias, Jesús Ramírez. Mientras como yo te voy a leer para que no... Muchos thank yous. Y a Yolani, gracias, mi reina, por venir. Por regresar, perdóname, que me agarraste una masticada. Por regresar y salúdame a tu mami. ¿Qué le dijiste? Sí se escucha, ¿qué les dijiste? Nada, que si me copiaba nomás. Le digo al chaplazo. Amor, en barra aquí de sangre, mira la barra. Ay, amor, es que ya no estés moviendo el codo. Les dije que Johnny se cayó y se abrió el codo, pero hagan de cuenta que se le hizo un hoyo, mi dedo chiquito le cabía ahí. Me dice, ay, yo creo que me van a tener que coser. Le digo, ¿qué coser ni que nada? Le dije, esto ahorita nada más no te estés moviendo tanto y el cuerito es que hagan de cuenta que el cuerito se le rebanó el de arriba. Qué chingazo. Pero no necesitaba coserse, pues aparte no creo que le iban a coser aquí, porque fue exactamente aquí. Al momento están moviendo, iba a pasar lo mismo. No me quebré el brazo ahí, caí con todo mi tonelaje ahí. Bueno, eso quiere decir que tengo los huesos fuertes todavía, porque cayó de lado. Todo mi peso cayó ahí, pues como los... Hagan de cuenta que está la banqueta y está la calle así, luego iba a dar vuelta de la una que es así como bajada. Y hagan de cuenta que este es Johnny y da vuelta que así. Y caí caí para abajo. Ay, monta, caí para arriba. No, y que se cae. Y yo estaba ahí en el carro, ¿no? Así como siempre, la Ingrid toda tontita y nomás, ¿verdad? Haciéndose la loca. Y de repente escucho sopa, perico, mocos. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué anda haciendo ahí? Está ya. Bien enojado. Amor. Y luego yo estaba así. No, yo pensé que había sido... Miren, les voy a decir.
Yo pensé que había sido puro chingazo nomás hasta que me quité la chamarra que te dije, mira, pues ya me hizo un hoyo ahí. Todo amargado. Hoy quedó, como traía la chamarra, pues me hizo un paro la chamarra, si no yo creo que me hubiera llegado hasta el hueso. Que la chamarra está gruesa, pues la traía, si hubiera dado así. ¿Con cuál te rompiste? Con la chamarra esa que tengo ahí. ¿La Levi's? No, es una Levi's gruesa. ¿O la también. de pana? No, es una Levi's gruesa. Porque si hubiera traído así playera, me hubiera abierto, me hubiera dado un 20, me hubiera... Si te hubieras agarrado pelón ahí sin nada de tela del suéter o chamarra, te hubieras fregado más. Sí. La chamarra le ayudó, pero espérense, yo estaba ahí así, ¿no? Vamos a suponer que estoy aquí así, con mi telefonito. El chaclazo. No, y de repente oigo, ¡mocos! Y yo... Y dije, y espérense, me dio miedo porque dije, no sé si has de acercarme, y luego yo ni sé, se enoja, se enoja, no sabes si decirle te ayudo, bueno, si es alguien siempre de me fuera, enojo, pues todo, tal cuando me quedé en la escalera siempre me enojo. siempre se enoja. Lo ¿No bueno, se acuerdan pues, que se cayó de la escalera hace poco, chicos? ¿No se acuerdan que también azotó por allá? No, espérense. Es que me tapo porque como y no quiero que se me vea feo. Espérense. Se cayó y yo no sabía si decirle, ¿te ayudo? Y yo así toda, ¿qué hago? Y luego me bajé del carro y le dije, ay, le digo, es que no te fijas, ¿dónde caminas? El enojo hace que se te quite el dolor. Se enojó, lo vi enojado. Entonces me regreso al carro otra vez. Y yo no sabía si subirme al carro como que nada pasaba o volverme a regresar y ya después me vuelvo a regresar otra vez porque dije, no, pues se va a enojar. Los que son hombres van a entender porque ya es que te sé que moría el estómago así, como cuando te pegan una patada así en la yema. Cuando en los testículos. Cuando te dan unas patadas en la yema así moría el estómago del dolor, hasta como con ganas de vomitar. Pero decía, si me aflojo, la chingada me... Y yo no sabía porque dije, si me subo al carro y no lo ayudo, se enoja. Si me arrimo y le digo que sí, ¿qué pasó? O le ayudo, se va a enojar. Dije, Ingesu, más vale que se enoje porque lo quise ayudar y no porque lo dejé ahí, ¿no? Y ya de ahí se sube al carro y me empieza a estar diciendo, nada por tu culpa, es que me estás deseando todo el tiempo malas cosas, por eso me caí. Porque yo te dije, todavía no me voy a ir, y tú, no, que no sé qué, que ya, como ya queriéndote ir. Amor, ay, qué mentiroso, es que tú me dices cosas, mira, ahora resulta que es brujo. Este señorito tiene un gran poder de leerme el pensamiento. Te dije que no, como todavía no me voy a ir, y como que hiciste una cara así de pedo, ¿no? Amor, es que así la tengo. Y ya me esperé tantito y dije, bueno, pues ya, pues si ya no me falta como media hora. Dice que dice cara de pedito, pues así la tengo. Si no me hubiera dicho que no me bajo el carro, yo no me hubiera bajado. Si yo me hubiera ido a mi tiempo no hubiera pasado. Ay, ahora, y se dan cuenta cómo me está diciendo todo el tiempo. Me tiene la culpa que tu malas vibras, pues. Siempre que todo lo que le pasa, me dice que yo le echo malas vibras. Y que es por mi, ¿cómo dices? Por mis malos deseos, que porque siempre le estoy diciendo cosas malas. Está loquito. Y ya me empezó a decir, ay, todo porque me estás diciendo, es que mira, él se sube, fíjense lo que eran las cosas. Ingrid ahí estaba. Con la pierna cruzada en el carro y me estaba pintando las uñas. Pero yo cometí el error, pues me las empecé a limar para estarme haciendo un poquito de manicura ahí en el carro, ahí como pueda, ¿no? Entonces me empecé a pintar estas y yo puse la pintura así en el carro. Y resulta que se me cae y yo empecé a renegar, ¡ay! Ya saben cómo uno es, ¿no? Y él me dijo, ¿qué pasó? Nada. Y que ya se me cayó esta cosa. Y en eso él ahí me empieza a decir, ya ahorita ya nos vamos a ir. No, todavía te dije, no te preocupes, que no importaba que hubiera manchado. Y ya digo, pues ya todavía no vamos a ir y ya. No, ahí es donde, no me acuerdo si me dijiste eso, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero lo dudo, porque tú
cualquier cosita que haga tus cosas a tu carro, haz de cuenta que te pongo un jalapeño de esos que nomás no pica, pero haz de cuenta que te pongo uno de esos en la coli. En ese carrito no, Se enoja, es bien panchis para todo. Sí, me chocaste la camioneta. Ay, no te la choqué a propósito, señor. Tú le has pegado peor. Y... ¿Dónde le pego yo, Mustera? Tú le chocaste en la puerta y le diste ahí en un poste ahí cuando dar vuelta ahí, nomás así. Yo, porque él le da el paso. Es que yo soy una persona muy cortés y quise dejar que pasara alguien y es que di una vuelta muy cerrada y había un muro. Pero bueno, ya no me cambien de conversación, ¿no? Claro, Si también es lo bien chocas trucha. con los fantasmas de la gasolinera también. Ah, sí, una vez lo choqué. Ay, amor, pero esa era tu culpa. Es que mira, todo tiene que ver contigo. Me dabas una presión psicológica, me estabas hable y hable ese día por teléfono. Jode y jode, que no llegaba y que dónde andaba y que cuánto tiempo me faltaba y yo, ya saben, ¿verdad? En aquel entonces cuando tú apenas estás ahí queda bien y todo quieres que sea perfecto para que ellos no estén molestos para nada. Ah, ¿verdad? Ah, y bueno, regresando al tema que me pasa eso y me dice, ya nos vamos a ir ahorita. Y pues yo estaba haciendo berrinche porque se me cayó la pintura. Me vale, Wilson, que se haya ensuciado el carro. Ay, total, lo que me importaba es que ya había hecho un cochinero. Que te iba a comprar otra, todavía te dije. No, amor, es que lo que me importaba es que se había hecho un cochinero y ya había hecho un desastre. Y ustedes saben perfectamente, ay, ya le iba a decir al mandar. Ahí me caí ya me le iba a poner aquí. Era algo inevitable, pues la arena, si llevaba tenis, si hubiera llevado botas no me caigo. Ya sé, pero déjame platicar lo chistoso para que vean cómo somos nosotros cuando andamos en la calle juntos. No, hombre, es una peleadera todo el tiempo. En ratitos sí, pero en ratitos estamos alegando todo el tiempo. Es que yo soy su ayudanta, pues a veces él se estresa y yo tengo que pelear con él a fuerzas, pues ya estando en confianza, ¿no? ¿Qué más da? Y pues que me dice, ya, ahorita nos vamos a ir, que no sé qué tanto, pero él bien, en su sana paz del mundo. Y yo no le dije nada, ni siquiera le había dicho que yo me quería ir, pero como él ya sabía... Esto lo interpreté de esa manera. No, es que ese es el problema, que él me lee el pensamiento simplemente con que yo hago una cara de... Los gestos de las personas dan un mensaje también. Ah, sí, a ver, ¿qué cara estoy haciendo ahorita? De loca. De loca, no, es de que me ando haciendo de la caqui. No es cierto. Y resulta que este señorito me dice eso, siempre él me lee el pensamiento, es un brujo o maldito brujo de Catemaco. Voy a dejar aquí el plato. Y me dice, no, es que yo ya te conozco, ya nomás hasta con que me ve la cara de perito, y según él dice que ya sabe que tengo, y yo ni al caso, yo estaba bien relax, leyendo la Biblia, medio dormitando, porque como no duermo bien a veces en la noche, me empieza a dar el sol ahí donde estoy y me empiezo a ver en qué te entretengo. Yo estaba en mi santa paz. Y a veces no les pasa que a veces están ustedes bien relax, bien tranquilas, pero el chamuco, él les empieza a estar diciendo que sí, que tienes algo, y uno dice, ¡no! Hasta que te sacan el otro yo. No te dije nada, nomás te dije una sola vez, no te cuestioné. Sí, por eso pues no me cuestionaste, pero te caíste y ya después me echó la culpa que porque yo mis malas vibras por andar ahí toda. Porque yo me bajé para darle eso al señor y ya para irnos. Si yo me hubiera esperado mi tiempo a media hora más, no me hubiera caído. Ay, ahí fue. ¿Culpa de quién? No, pues fue mía por de la Ingrid. En ese momento fue culpa de la Ingrid y yo dije, ya la Wilson, dije, piensa lo que quieras, a mí qué me importa. Y ahora se pega en la mema, aquí, a ver el refrigerador. No, yo también con la pura esquina de la televisión aquí en el ojo. Me están haciendo mal, la verdad, yo creo. Ya mucho, pues, mucho. Échale la culpa a la brujería, la tontería tuya. No. Y se pega y luego se vuelve a enojar. De por sí estoy todo atrofiado y con estas cosas malas. Y se pega y se vuelve a enojar otra vez. Ay, ahora resulta que me voy a estar pegando ya donde sea, de seguro algo me me duele. Ay, muchacho tarantado, ¿quién ya está haciendo algo, mijo? Mejor ponga atención, pues. Es un decir, pues, porque todo lo malo que pasa le echo la culpa a los malos espíritus.
Aparte uno tiene que ver, pues está tonto, ¿no? Pues dependiendo de la precaución que uno tome. Pero es que a mí se me hizo raro cómo para allí, pues. Nada que metí la cabeza casi hasta el refrigerador, por eso. Pues no te hiciste hasta atrás lo suficiente, pues. Y estaba en el refrigerador. Y todo por no querer romper chingados plastiquito ese que tienes que abrir bien la puerta porque si no le das ahí un llegue. Ajá, para que no vayas a dañar el refri. Ay, no, chicas, y luego sale con eso. Luego hace rato dice, ay, ya me pegué con la tele en el hombro. Bueno, no sé qué chingados traigo para mí que alguien me está haciendo algo para que me pasen cosas. No, Está loquito, enamora mijito, espíritu. hasta los espíritus chocarreros te tienen miedo a ti, ya nomás que te miren Ay. enojado. Ah, es que nada más porque no te han visto enojado, ¿o qué? Yo ya perdí el miedo. Es Cuando que me miran como- enojado se van de mí, se alejan. Es que dicen que te tienes que unir al enemigo. Entonces yo opté y dije, ya después de tanto tiempo, chiquillos, imagínense, ya hasta yo ya le agarré las placas, yo ya no me da miedo, pues, ¿verdad? Dice Ingrid, mija, no es que el compita Yuni sea brujo mayor. Dice, es que él conoce muy bien a nosotras las mujeres frustradas. Pues no, que conoce muy bien. Bueno, sí, también conoce, que sabe también cómo hacer enojar a uno. Pero ¿saben qué es lo que tiene Johnny? Johnny le vale Wilson, chicas. Es que ustedes no pueden comprenderme, pues. A él le vale todo, la verdad. Y sí se enoja, pero no es como que venga y vaya a decirme algo. No, simplemente cuando se enoja le vale Wilson tomar decisiones o así. Es como que bien loquito, aunque no lo crean. Y sí, mira, te voy a decir una cosa. Él si tanto conociera, no, es que sí sabe, él sabe lo que me hace enojar, aunque no crean. Pero a veces no, a veces sí se equivoca porque yo no estoy enojada. A ver, amor, si tanto te preocupara que me hace enojar, ¿por qué no te vale Wilson cuando estás ahí con tus amigos y a que a mí no me gusta eso? No le importa, ¿eh? Antes, miren, les voy a decir una cosa, antes yo me enojaba por esas cosas. Dice Y yo me emberrinchaba, entonces yo dije, entonces yo cuando haga mis videos voy a hacer lives y me voy a conectar y me voy a entretener también, aparte porque tengo la necesidad de trabajar, chicas, ¿verdad? Pero las otras de las cosas es que también porque dije, es que me enfado, yo tengo que platicar y sacar el cuadro, nomás platicaba con él. Tú platicas aquí y todo, yo no tengo que platicar. ¿Qué? Platico ahí en línea solamente con los contactos que se vinculan. Pero a Johnny, ¿sabes qué? Le gusta platicar más con la gente mayor, ¿verdad? Sí, con las personas más mayores que él. Hay unas personas mayores que están centradas y hay otras que están muy tontas. ¿Cuál dicho dices? Siempre fuerte. Ya te hablan, mira, te están hablando. Dice el compa Johnny, se escucha como yo, dice chanclazo. Es mi hermano, yo creo, ese es mi hermano. No manches. Mi hermano perdido. Ay. Ya llegó por quien lloraba. Así les cuento, chicas, con todo el merequetengue. Así es que miren, todo el día andamos juntos, pero hay días que no andamos del chongo, ¿sí, amor? No. Hay días que no, ¿verdad? Cuando me pasa algo me siento mal. Cuando le pasa algo, mira, sacando los moquitos aquí. Ando bien aporreado, la verdad, me dolorido el cuerpo, me siento. Y luego ya se me acaba. Es que les digo que se me afloja. ¿Ya me creen que siempre me agarró una alergia feo? Y como ya se me acaban las pastillas, no me compré ahora. Que tomo para el dolor. Cuando dicen que no discutimos y todo, cuando no le pasa, cuando le pasa algo mal, es que cuando le pasa algo mal de todo se enoja, pues, y luego él la niega con los tráficos y todo eso. Antes les voy a decir una cosa, cuando salía no con renego. él, es que antes sí renegas, pero antes, miren, cuando antes salía con él a mí me ponía nerviosa, cuando yo, a ver, es el Jonathan aquí, en el Porsche. Es que les tapé para que no se vengan hacia acá y si él se escuchó ruido es porque él está buscando cómo aventarse para acá, amor. Aquí. Mi esposo ya anda revisando. Ay, perdónenme por el glamour. Es que me agarra una alergia feo, no sé por qué. Y siempre estoy, oigan, aparte les digo algo, miren, yo ocupo
una operación de mi nariz, pero ya les he dicho que porque tengo chueco aquí, miren, me está saliendo como un granito aquí, no lo había visto, la tengo choquita aquí, no sé si eso tenga que ver mucho, esto, de que siempre se me llena mucho con moquitos y luego siempre ando así, yo siento que es normal siempre tenerlo, pero yo con cualquier cosita, o sea, es una molestia tan grande que siento, no sé, y por lo regular siempre siento así como si me estuvieran haciendo así, aquí, así siento una presión. Lo siento tanto, chiquillos, lo siento mucho. Déjenme, voy a lavar las manos para seguir comiendo estos frijolitos tan deliciosos, es que me agarran el mitote. Ah, y les voy a decir una cosa, me hice café, que miren, casi me lo acabo, pero me voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Porque la verdad tengo ganas de seguir tomando café y este es bien poquito y ya se enfrió. Ya Johnny fue a fijarse allá. Es que se escuchó como un golpe, así como si algo se hubiera caído o algo. Y ya ven que estamos cuidando mucho esa parte de la jachiringa, que no se vaya a meter ni un kiri. ¿Todo bien, verdad? ¿Todo bien, verdad? Amor, te estoy diciendo que es aquí, pero siempre me das la contraria. No, Es el Jonathan. Siempre me da la contraria. Sí, me duele el hombro. Porque era tanta fuerza. Ay, a mí me duele la espalda, amor. Voy a caminar así. Ya me voy a morir, voy para arriba entonces, pues. Goodbye. Amor, ¿qué pasaría si yo camino así? Y si yo estoy así. Ahí dije, tú esto no lo reputé y te lo dejé. ¿Qué pasaría si yo camino así? Pues nada, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a cuidar? Sí, ¡no seas mentiroso! Si a veces nada más, miren, a veces estoy toda torcida así, duermo toda torcida por días y luego me duelen las piernas y le digo, sóbame y no me hace, no me hace así de, ya, o luego le hace, y es que no tengo mucha fuerza en mis manos porque me duele, mentiroso, le digo, no me quieres hacer nada, y nomás pasa eso, y luego él me dice, hazme cariñitos, ándale. Y le digo, tú ni me haces nada, le digo, ni siquiera te gusta estarme haciendo, ni siquiera porque me debes de ayudar un poquito, porque no haces nada por mí, le digo, ¿te pasas, Ahora, nunca a mí. Mira, ahí viene otra vez. A mí nunca me duele la cabeza. ¿Te duele ahorita? Sí, chingada, no supongo que me duele. ¿Pero cómo te duele? ¿Piquetes, punzadas o cómo? Sí. Pero es por el golpe, tómate una pastilla. Es que miren, les digo una cosa, yo aquí, no, es en este lado. Perdón, es que les cuento, yo a veces duro días, esta parte de aquí, chicos, a mí me dan unos piquetes, pero son como unos piquetes como si fueran tipo calambres en la cabeza, pero nomás es esto de aquí, miren, aquí. Entonces yo a veces los traigo y le digo a Johnny, ay, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, me dan unos piquetes bien feos en la cabeza, le digo, necesito un día checarme qué es lo que tengo, le digo, porque no es normal, no son no son pinchazos así como punzadas, como cuando te duele la cabeza, que, ay, que dices, uy, me dan unas punzadas que hasta siento que se me van a salir los ojos, no, son unos piquetes como si fuera tipo calambre, hagan de cuenta como si fuera un corto en mi cabeza, así, como si fuera un corto, una descarga, no sé, es que yo así es como más o menos lo puedo relacionar como siento el dolor. Me pasa y se me quita, y de repente es poquito y de repente siento que se me hace fuerte y le digo yo a él que me duele de repente así, le digo, ay, le digo, no me gusta sentir esta sensación, es bien incómoda y no me pela. Cuando a mí me duele algo no me pela y ya nomás a él le duele tantito y quiere que le esté haciendo pininos para todo. Ay, que ahora te duele esto. El otro día me dice, tú eres bien mala. Me dice, me caigo y ni siquiera me atiendes. Le digo, pero es que no tienes nada malo. Es una raspada nada más. ¿Qué quieres que haga?
No, es que a ti no te importa. Digo, es que no te pasó nada. Mire, yo me caí, chica, yo me caí. No hace mucho tiempo que me caí hasta el pens que traía se le hizo un hoyo aquí porque hasta se rompió. ¿De qué? De que yo no llevaba, no, sí llevaba los lentes. Me bajé a un puestecito de verduras a comprar verduras. Ay, qué ironía, ¿verdad, Ingrid? Obis, obis. Bueno, de esos que son puestecitos como de los sobre ruedas o no sé cómo les conozcan ustedes. Aquí nosotros le decimos mercaditos o sobre ruedas, que son los puestos ambulantes, que son en calles, colonias, así, ¿no? Entonces, esas se ponen ahí en la principal y me bajé ahí y me crucé la calle a agarrar verduras y todo eso. Y pues ya vengo con mis bolsitas, pero yo tontamente me quité los lentes. Les cuento, me los quité porque como estaba haciendo calor, ya saben que los lentes se me caen. Entonces los llevaba así y yo dije, me los quité en medio camino nomás en lo que iba a llegar. Pues ya casi llegando al carro. Aquí está el carro, nomás un pasito para agarrar la cajuela y ¡pum! Que caigo. O sea, pero bueno, es mentira que fue en cámara lenta. Yo soy una pirinola para caminar, siempre ando caminando bien rápido. Y pum, que me caigo, pero miren, la Ingrid es como un resorte. Me caí y en cuanto caí me levanté así al mismo tiempo. Y dije que nadie me ve, nadie me vio, súbete al carro y vámonos. Cuando me subí al carro yo bien enojada, porque me dice, ¿qué te pasó? Yo bien enojada. Ni me hables, le dije, no me hables ahorita, me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Le dije, porque me caí, le digo, y tú ni siquiera volteas para atrás para ver qué es lo que pasa si ya vengo y todo, le digo, me caí a un ladito de ti, ahí en tu jetota, le dije, él no se dio cuenta y estaba él en el carro muy mono como si nada, y a ella la Ingrid azotada como costal de papas cayó. Pero les digo que me levanté rapidito. No, pues ni me quejé, ni le hice de pex, ni nada, chicos. Me subí al carro. Ay, esas que me ardía como chile, porque estas partes de aquí cuando te caes y te raspas, te arde bien feo. Me ardían las manos bien feo. Y me dice, ¿pero cómo que te caíste? Que no sé qué. Pues no sé, si pudiera saber yo. El punto está que está en la banqueta y ya ve que hay cuadros de donde está la división, donde hacen, pues aquí como vamos a suponer la loseta, ¿no? Donde están así como divididas las partes de la banqueta, porque hay desniveles, pues ese es el punto. Y había un desnivel con tanto así, miren, así un dedo. Y la Ingrid, como siempre, bien ingenua, y más cuando no traigo lentes, les digo una cosa, cuando yo no traigo los lentes, me vuelvo torpe, más de lo normal. Estoy torpe, me da nerviosismo, no tengo mucha seguridad en caminar ni para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque como mi vista no es tan normal, me empieza a traer muchos factores, ¿no? Cosa que cuando no los usas, antes de que los uses, no te das cuenta de esos tipos de síntomas. Hasta que ya los usas una vez, que el doctor te dice, oye, sientes esto, es así. Los usas una vez y los dejas de usar, haz de cuenta que los síntomas se te vienen el doble. Algo que en su momento no les ponías atención, pues eso me pasa a mí. Me pongo bien torme y pues que azoto, me caí y ya venía yo bien enojada, pero no con él. Venía yo enojada pues por eso, pues porque yo dije, ay, ¿cómo puedo estar tan tonta? Así, miren, un tantito y pum, cayó la Ingrid. Así me pasa. Y me creerán que si yo ni me ayudó, que si me curó, que si me hizo algo, no, porque está acostumbrado y lo me dice, es que tú eres bien ruda. Eres bien machota, dice, no pasa nada, me dice, es que tú eres bien así. Yo sé que yo soy bien niño, yo ya sé, le digo, pero también a veces necesito saber que me pones atención y también de repente me gusta que me mimes y que me chiquees de perdida, aunque te vaya a decir, déjame, no tengo nada, no me pasó nada, no importa que te diga eso, pero de perdida hacer intento de que te preocupas por mí, no que te vale. Y te justificas diciendo, es que tú eres bien ruda, es que a ti no te pasa nada, tú eres bien así. No importa. Yo quiero sentir que me dices, aunque sea, ¿qué te pasó, mi amor? Para decirte, no tengo nada, déjame en paz.
Ya, eso me hace sentir a gusto, pero no, le vale Wilson. Vale Wilson, chicos. Y no van a decir que porque entonces, ¿cómo quieres que te diga esto? Y después le vas a decir, no tengo nada. Es que esa es una manera de demostrar nosotros cuando nos chiqueamos. Pues, ¿me entiendes? Cuando una mujer te diga, amor, esto, y te digan, haz lo que quieras. Ese haz lo que quieras. Ay, es ojo por tomar una decisión cuando nosotras digamos, haz lo que quieras, así es que ahí se la dejamos a ustedes a su criterio. No quiere decir que uno les está diciendo, sí, ve y hazlo, ese haz lo que quieras, deben de entenderlo, pero no nos comprenden. Así me pasa a mí también, cuando me caigo, me pasa algo y que le digo que no. Es que les voy a decir una cosa, también hay muchas veces que yo también me he pasado de lanza porque a veces soy muy ruda de más. Como por ejemplo cuando me siento mal. Antes traía un problema bien grande desde que me dolía mucho una muela. Y me decía Johnny, no, pues tenemos que ir porque las mendigas muelas del juicio me dañaron unas muelas frontales. Pero bueno, eso era una cosa muy X, ¿no? Pero el punto en el que voy es que yo me la pasaba día y noche con el dolor, llore, y me decía, vamos a ir al doctor, vamos al dentista, vamos a que te haga algo, y yo, no vamos a ir. Ya sé lo que me van a decir, voy a tomar medicamentos y se me va a quitar. ¿Me creerán, chicos, que me he aguantado hasta una semana, 10 días y así, controlándome nada más los dolores? Pero, Dios santo, son unos dolores que te dejan como loca. Incluso hubo un tiempo que me daba un dolor tan horrible que yo ni siquiera, miren, me la pasaba así. Me la pasaba caminando en el patio de la casa, afuera en el porche, cuando vivíamos en el departamento, en un departamento donde ahí sí teníamos patio afuera y todo eso. Y me la pasaba caminando, y luego me daban los dolores bien fuertes y yo me agarraba brincando del dolor y todo, donde él no me mirara. Pero yo no quería que él me llevara, pues porque yo decía, ay no, es que esos gastos son bien caros. Y a mí me da pena del principio decirle que no. Ya después él me llevaba bien a fuerzas, ya cuando de plano decía, Ingrid, vamos, y le digo a veces a Johnny, amor, es que a veces tú no entiendes, a veces nosotros decimos que no malamente porque luego somos muy tontitas porque a veces nos da pena decir que sí. Le dije, tú me dejabas sufrir tanto tiempo cuando yo te decía que no, porque a mí me da vergüenza, porque yo no tenía dinero para ir. Y yo te decía, no, y te malacostumbraste, me dijiste, es que te hiciste ruda, eres bien así, bien machota. Pues no me queda de otra más que aguantarme y ya se quedó con esa idea. Ahora cree que ya me soy así porque yo quiero. No, pues no me quedaba de otra y la pena ajena me hacía aguantarme. Ahora ya no me da pena. Ahora dije, ahora para que se te quite, tienes que decirle, Ingrid, porque si no el señorito, con ese pretexto, después dice que no ocupo nada. A veces también ocupo que me mime. Por eso es que yo ni se quedó con eso en la cabeza, pero le digo, mijo, los años pasan, papi, eso era al principio, ya, mijito, ya tantos años, ya es para que hubieras cambiado, las cosas cambian, no te quedes en el de atrás. Ahora ya las cosas son diferentes. Yo en ese tiempo era bien mimona, bien chiquiona, bien preocupona con él. Ahora ya es al revés, ya las cosas cambiaron, papá, las cosas cambian. Yo también ya cambié. Sí lo cuido y sí lo consiento en todo lo que me dice y todo, pero ya no voy corriendo a la primera que me truena el dedo, porque antes nada más estaba esperando cualquier cosita que ocupara Johnny para estar ahí al pendiente de él. Cuando empezaron a suceder todas estas cosas que les estoy platicando, es cuando entré en la conclusión de que dije, no, Ingrid, mira, tú das todo un 100% y a ti te dan un 50%. Y dije, pues nunca debes de estar dando nada, esperando nada a cambio, ¿verdad? Pero también no mal acostumbres a la gente. Dije, también eso es malo. Y entonces dije, ojo, me apliqué y ahí están las consecuencias. Por eso es que dice Johnny que la Ingrid es bien renegona. No me queda de otra. Ya tantos años ya agarramos confianza. Ay, chiquillas, yo quiero otro café. Todavía tengo chance de seguir tomando café. No sé. A ver,
¿Saben una cosa? Hoy no la ve. Hoy no la ve, chicas. Son las 9. Hoy no la ve. Hoy me la pinté. Pero mañana tengo que... Ayer lavé cobijas. Ay, porque les cuento que llegamos y los niños estos me hicieron travesuras, cosa que algo rarísimo, rarísimo las travesuras que nos hicieron y tuve que lavar las cobijas. Me puse a lavar. En la tarde córrele. Y ahora dije, no, ahora no voy a andar corriendo, no voy a andar lavando. Pero mañana inicia la semana, chicos, inicio con muchas cosas que hacer, entre ellas tengo las recetitas a pendiente, pero ya me decidí que voy a hacer algo con esos plátanos. Muy importante porque si no se me van a quedar. Y acuérdense que los platanitos pues no hay que desperdiciar, chicos. Mejor voy a buscar hacer un postrecito para poderlo compartir. Ojalá y quede espectacular, tan delicioso, que yo sé que sí va a quedar así, chiquillos. Para compartírselos y sobre todo por si tienen peques en casa, van a poderles compartir, bueno, les van a poder preparar algo tan delicioso cuando lleguen a tener platanitos maduros así como los míos, miren. Cuando lleguen a tener platanitos maduros así como estos. Pero miren, aquí está la prueba, no están malos. Lo único que ya están muy maduros y sobre todo ya tienen un sabor más intenso del dulce, que para postres estos son perfectos. Los que están más fresquecitos, esos están más ricos para preparar, pues ya sea algo más fresquecito como unas crepas, poderlo comer más con nieve, con algo así, ¿no? Pero eso, la verdad, los voy a utilizar para hacer el postre. Así es que deseenme suerte, chiquillos. Y se los voy a hacer mañana con el favor de Dios. Y como les comento, tengo muchas cosas que hacer y tengo que lavar. Porque una de las cosas es que obviamente tengo que lavar mis cosas personales y a Cosita me acaba de hacer la travesura ahorita. Ahorita todo marchaba bien todo el día, no me habían hecho tantas travesuras, pude mantener la casa limpia, ahora sí por bastante tiempo, ahora sí duraron más horas. ¿Y qué se viene con la sorpresa? Que la niña se hace pis. Entregas. Ni modo, no me queda de otra, chicos, más que acudir a la lavada mañana. Y pues si ya voy a lavar, voy a aprovechar lavar cobijas, voy a aprovechar para lavar todos los forros de los sillones y cortinas, los forros de los sillones, y ya que termine, pues de andando naviada, de una vez me aviento también yo ropita, porque les cuento que el clima está frío aquí en Tijuana. Ya habían tiempos de calor y ahora resulta que tenemos 2 días con el frío a todo lo que da. Esa cosa que no nos deja. Entonces tengo que ponerme a lavar chamarritas, los forritos de los sillones, cortinas, preparar lo del postrecito y pues ayudarle a Johnny con sus actividades del trabajo en la mañana. Entonces, hay que empezar una semana con todo, chicos. Espérame. Vénganse conmigo. En la noche mañana. Oh, tu morro, dice, de que hablan, chicos, a ver. Sí, chiquillos, tienen que activar la campanita, acuérdense, eso es bien importante para que les llegue la notificación y de esa manera, ya YouTube les avisa. Pero acuérdense, chicos, que si ustedes no tienen todo activado, lo voy a poner aquí los dos puntitos, ojalá no se escuche feo. Si no tienen activadas las notificaciones de YouTube, no precisamente de este canal, no les va a llegar la notificación. O incluso si ustedes rechazan 2, 3 veces una notificación de algún canal, ya YouTube no les va a volver a recomendar otra vez. Son cositas así, chiquillos, que uno va aprendiendo poco a poco. Dice, ¿habrá un tecito de valeriana para Ingrid? Eso es para relajarse. Déjate, traigo uno, pues. Joana, no manches, mira.
Si también tomo, no creas que no. Tengo estos y ¿sabes una cosa? El té sabe bueno, de hecho tengo unos tecitos que son ahí de valeriana con pasiflora y son sabor a cereza, esos están bien buenos. Pero estas también, nada más que estos huelen como, ay, huele feíto. Ya ven que cuando son de puras hierbas así, como que tienen el aroma, miren, huele ¿saben a cómo huelen? Como a las patitas de mis bebés. Ya ven que a ellos les huelen las patitas como a chetitos, como no sé, algo rarito. Así huele esto, como a las patitas del tanito bebé y del carne. Igualito huelen sus patitas. Uy, pero les digo algo, sirven bien mucho, sirven bien mucho. Son para, ya les he dicho que dice que son para enfermedades nerviosas, como estrés. Ay, yo tengo que tomar mucho. No, es que saben una cosa, ya hablando ya fuera de broma y de cura y todo eso, sí soy bien relajada, chicos, no crean que no. Es normal que todas las personas hacemos chile con la colita de repente, ¿no? Pero por lo regular sí. O sea, no crean que todo el tiempo estoy ahí. Sí renegamos cuando andamos juntos porque pues a veces es normal. Él se estresa, ya me habla mal o ya yo soy así como... pero son cositas momentáneas, no es como que nos aventamos un pleito, no, ni no. O sea, son cosas momentáneas, pero como les digo, creo que es normal. Pero de ahí en fuera, no. Cuando estamos así, fíjense que si no tenemos algo que nos estrese, por lo regular yo siempre estoy estresada por el tiempo y más que nada, no sé que tengo obligaciones que hacer y las cumplo en casa, no me molesta hacer todo eso, pero a veces me molesta cuando tengo muchas cosas que hacer y que veo que, por ejemplo, mira, los detallitos te voy a decir a qué me puede hacer reventar, que estoy en friega limpiando, y que ya tengo 2, 3 horas en chinguiza. O sea, que si estoy 2, 3 horas en chinguiza haciendo todo y que de repente ya viene mi bebé grandote y ya comió cereal y ya me dejó la leche afuera. O que ya me dejó algo aquí. Entonces, ahí son los detallitos en los cuales reniego y dice que lo regaño más que su mamá. Él siempre me dice eso, ay, me regaña más que tu mamá. Digo, no es que te regañe más que tu mamá, simplemente que me dejas que después yo tengo que acudir a tus responsabilidades. Pero es en las cosas que renegamos, pero de allí en fuera no. Él puede estar haciendo lo que él quiera aquí en la casa, por ejemplo, si él si él tiene tiempo libre y su hobby lo quiere él usar jugando con sus amigos en línea, que es lo único que él en vez de irse a la calle o tomar, porque no toma, no le gusta andar así tomando y todo eso, que sí toma cuando vamos a una reunión familiar y que se echa uno que otro shot porque él sabe que tenemos que regresar y tiene que manejar, entonces es muy responsable la verdad. Entonces no peleamos por eso, yo lo dejo ser, él platica, tiene sus amigos, como les comenté el otro día que a veces se mete en grupos, a veces en los grupos, les digo la verdad, hay de personas a personas, a mí nunca me ha gustado referirme directamente, ay, que los hombres, no soy feminista, para nada, no digo algo de los hombres porque yo soy una persona que jamás digo que los hombres son así. Yo siempre he dicho, tanto como hombres y mujeres somos seres humanos y no somos perfectos, tanto como las mujeres y los hombres tenemos defectos, ¿verdad? Entonces, así es como, por ejemplo, te digo, él se la pasa ahí jugando un ratito. En los grupos, lamentablemente, hay veces que él pues se comparte, no, pues que te voy a meter a tal grupo para avisarnos cuando nos vayamos a conectar y jugar, ¿no? Pero a veces en los grupos comparten cada tontería, que ya te imaginarás que yo no sé por qué hay varoncitos, hay personitas que les encantan, y digo varoncitos porque en este caso es grupo de puros hombres, ¿ok? No es porque les esté echando tierra, para que no vayan a decir que soy así. Pero en este caso, como son puros hombres, comparten cada tontería que ya se podrán imaginar a ustedes.
Yo no peleo con Johnny, yo lo único que le digo es, ¿para qué te metes en un grupo si nomás están hablando puras tontadas? O le digo, o le digo a él nada más, ay no, le digo cuando a veces me dice, busca algo esto y me encuentro algo desagradable, lo único que hago es lo borro, o ya él opta por mejor por quitar las imágenes, o a veces él se sale de los grupos porque empiezan a estar mandando puras cosas sexuales y cosas así que la verdad son muy desagradables, que a lo mejor lo hacen de broma o no sé, les digo la verdad, quisiera entender yo la mentalidad de ese tipo de personas, no puedo entenderla, pero tampoco me gusta perder el tiempo en estar pensando, ay, ¿por qué hacen esto? Ay, porque yo nomás digo, ay, pues si ellos son así, ese es su pex, ¿no? Pero a mí no me agrada, le digo, mi esposo es muy desagradable para mí abrir tu teléfono y de darme cuenta que tienes un mensaje o que están llegando imágenes y son imágenes que no son muy, muy agradables para mí. Y ya, él de primero se ponía así como que, ay, es que yo no la mandé, como a la defensiva. Ah, ojo, porque siempre van a hacer eso. Primero atacan y se sienten a la defensiva. No, no atacan. Primero se defienden de una manera porque se sienten atacados a la defensiva. Yo le dije a Johnny, no te estoy atacando. Simplemente no es agradable para mí. Pero, mira, ahí te voy a decir una cosa. Si tú lo quieres dejar, déjalo. No es mi problema, ni voy a estar alegando algo contigo. Le dije, pero tú sabes a lo que tú le estás tirando con eso. Siento yo que es una falta de respeto que tengas un grupo con amigos y que de un y de repente el grupo nada más se vuelva de puras tonterías. Entonces, eso no es para mí, no es algo sano, le digo, pero si tú lo quieres dejar, déjalo, por mí no hay problema, pero ya sabe Johnny, que con eso déjalo es porque ya valió Wilson, porque si algo no me gusta, al rato, ¿qué pasa chicos cuando haces? Mira, les voy a decir una cosa, yo soy una persona que muchas personas en su tiempo, si ustedes conocieran mi historia y cuando conocí a Johnny se dieran cuenta todo el cambio que yo hice, una de las cosas que yo hice, ¿qué pasó, bebé? Ahí voy. Una de las cosas que yo hice es dejar todas mis amistades, y les digo amistades, ¿ok? Porque sabemos que no todas se pueden decir que son amistades. Te das cuenta cuando son verdaderas amistades, cuando estás en una situación mal y que aún así ellos permanecen ahí contigo. Como dicen, en las buenas y en las malas, tengas o no tengas, siempre van a estar ahí. Cuando no es así, no son amistades, ¿ok? ¿Y qué quieres, papá? Es que es en serio, ¿quiere que me vaya con él? ¿Te abro allá? Entonces les cuento que yo dejé todo, chicos. Todo, ve con papá, ahorita voy a ir a darte algo yo de comida y agua. Yo dejé todo, cambié mi número de teléfono. Hagan de cuenta que Ingrid la enterraron y volvió a renacer. Así es como pasó. Yo dejé totalmente todo por estar con Johnny y iniciar algo con él desde cero, chicos. Desde cero. ¿Y qué es lo que les estaba diciendo de esa situación? Eso, fíjense que fue una decisión mía que yo tomé, pero les voy a decir por qué. Porque yo ya venía de una experiencia y tuve una experiencia tan mala, que todo lo que yo hacía estaba malo. Si yo decía algo malo, si yo hacía malo, si tenía amistades malos, si no las tenía malo, o sea, todo era un mundo de maldad. Todo era un mundo de maldad. Y lamentablemente yo dije, ok, yo me voy a dar la oportunidad de dejar todo, iniciar desde cero para ver realmente qué es lo que está fallando en mí. ¿Sí me explico? Porque a veces las personas te dejan tan dañadas que cuando no eres fuerte, las otras personas te dañan tanto haciéndote creer que tú eres el que vale Burger King, ¿verdad? Y así me pasó a mí. Entonces yo dije, yo me voy a dar la oportunidad con Johnny de mandar toda la Wilson, mis amistades, mi todo. Que ojo, yo sabía que no eran amistades, que no me estaban sumando nada, chicos. Y no es que yo fuera interesada, pero es que hay que ser inteligente también.
Si tú tienes una amistad que nada más te está llevando al hoyo, o que no te está sumando y que nomás te estanca, o que nada más está contigo cuando tiene para las diversiones, mejor aléjalas, porque ni vas a obtener nada bueno, y no es que les quieras sacar algo, pero nada más te están poniendo el pie encima, nomás te están quitando tiempo, te roban energía, o sea, muchas cosas, y yo decidí hacer eso. ¿Pero por qué lo decidí? Por mí, porque yo me quería dar la oportunidad de darme cuenta y de iniciar con alguien desde cero y quitar toda la basura que yo ya traía arrastrando a mi alrededor, y para eso me tuve que enterrar yo sola. Y después de eso, chicos, hasta ahorita estoy volviendo a renacer, aunque ustedes no lo crean. Pero ¿qué les cuento? Dejé de hacer muchas cosas que incluso me llegaron a criticar por decir: uy, es que fulanita de tal está bien tonta, ni sale porque no la dejan salir, no va a ningún lado porque el marido no la deja, en este caso el marido Johnny. Uy, que no va ni a una reunión familiar, uy, que no esto y que no, déjense de cosas y de traumas psicológicos, las decisiones fueron mías. Yo soy la que yo sé qué decir, yo soy la que tomo decisiones. Y yo no necesito que yo ni mi pareja me venga y me diga qué es lo que no le agrada, porque yo ya estoy grande, yo ya estoy adulta y sé lo que a mi pareja le puede incomodar. ¿Me explico? A lo mejor hay cosas que no lo sabes y que son insignificantes y tan tontas que le pueden llegar a molestar, y que lo llegues a hacer y puede ser un disgusto, pero como les digo, a lo mejor son cosas tontas, insignificantes. Pero en este caso, yo sé qué cosas no le agradan o no le pueden llegar a ser de su agrado. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque yo también hay cosas que no me agradan. Hay cosas que a mí no me gustaría que me hicieran. Entonces yo no necesito esperar a que él venga y me diga: oye, Ingrid, no me gusta que seas así. Oye, Ingrid, no me gusta que te comportes de tal manera. Oye, Ingrid, no me agrada esto. Yo no ocupo que él venga y me diga eso, chicos. ¿Saben por qué? Porque no hay necesidad de que pasen esas cosas con nosotros. Aquí lo más importante es que si yo ya estoy grande y sé qué es lo que no está bien y qué es lo que me puede perjudicar en mi relación, y si yo obviamente yo quiero a mi pareja y a mi esposo, que no necesito tener un anillo para decir que es mi esposo, ¿no? Imagínense, ya tenemos bastante añitos. Pero bueno, yo me pongo el papel que yo quiera, chicas, sí, si ya te pusiste el papel de esposa, pues sí, imagínense, ya vamos a ponerle más de 8 años aguantándonos, vamos a ponerle esa cantidad. Y entonces, obviamente, si yo quiero estar bien con él, yo no voy a hacer cosas que nos ocasionen problemas. Y ese es el punto de todo lo que voy, chicos. En lo que cabe, sí, tiene toda la razón. Sí les digo, soy renegona y todo, pero pues porque uno va agarrando confianza con tu pareja y al rato se van moldeando los dos, ¿no? Pero en lo que cabe, pues no soy mala, no le estoy haciendo cosas que le perjudiquen. Yo reniego una y otra cosa, pero cualquier cosa que él necesite, yo siempre estoy ahí para él. Cuando sé que no son cosas graves, ni lo pelo, aunque él diga que ni lo pelo o algo, pero es que yo sé que no es nada malo y que no necesita que yo esté ahí mimándolo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita yo necesito tiempo para mí. También mi tiempo vale, yo necesito invertir mi tiempo en otras cosas, tengo muchas cosas que estudiar, muchas cosas que hacer, una casa que atender, infinidad, ¿no? Y a veces le digo, pues es que no nada más es estar detrás de ti, cuando no es nada que sea necesario, arréglatela solo. ¿Qué ocupas? Agua, comida, te la arrimo y punto, ya no me estés dando lata, pero no ocupo estar allí atrás de ti. O por ejemplo, se cayó, no ocupo estarle deteniendo el brazo para que camine, cositas así, ¿sí me entiendes? Y Johnny me da carrilla, chicos, me dicen: es que tú, ¿cómo me dice él que soy? Me dice que no. Que yo le digo princesita. Es que Johnny a veces exagera mucho, luego le digo, pues, no es que exagera de que en el momento le duele algo.
exagero mucho cuando él se enoja y me dice que no lo atiendo. Yo le digo, ay, es que tú eres bien princesita, estás peor que una princesita. Le digo, allá nada más falta que te pongas las medias y la falda. Y él se enoja, se reencanija que le diga eso, chicos. Pero él para qué me anda diciendo que no lo pelo, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi amor? Miren, chicos. Ay, mis amores, no, mi amor. Ir allá ando toda sucia de los zapatos, no sé qué me cayó. Y les cuento eso de, espérenme, y les cuento esa cosa de, ¿dónde? Acá está. Y les cuento esa cosa de Johnny, y pues así me pasa. Siempre andamos con una y otra cosa, pero eso no quiere decir que soy mala. Déjenme quito, es que traigo algo negro. Ahí está. Así les cuento nuestra historia, chicos, pero bueno, ya me agarré en el wiri platicando. Es que les platico eso porque, miren, chicos, a mí no me gusta andar con mentiras. No me gusta andar diciendo que todo es amor y dulzura en la vida cuando las cosas no son así. Eso es mentira. Pero, y a otra de las cosas también, defendiendo la parte a todas las preciosuras, damas, mujercitas, mamás, amas de casa, que todo el tiempo dicen, es que somos renegonas, es que son bien enojonas, es que esto. No, es que a veces nos sacan el taponcillo, chiquillos, es que no es fácil. ¿Saben una de las cosas? Después les voy a platicar esta historia de cuando yo nunca había sido ama de casa, así dedicarme al hogar. Nunca, 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 nunca. Esta es la primera vez. Lamentablemente desde niña siempre he trabajado y en mis otras experiencias malas que he tenido, pues también me tocó buscarle. No había tenido la oportunidad de tener como ahorita con Johnny, que le doy muchas gracias a Dios, que peleamos y todo lo que sea, pero nos echamos la mano bien cañón, la verdad, uno al otro. Pero les digo algo, fue algo muy difícil para mí. Muy difícil, chicos, muy difícil. ¿Qué pasó, mi amor? A ver, fue muy difícil para mí. ¿Quiere que lo cargue, chicos? ¿Ustedes qué? Quiere que lo cargue y aquí quiere estar, mira. ¿Quieres estar aquí, mi amor? Dile hola. Dile hola a los seguidores, dile a Normita, Joana, dile hola, ¿cómo están, preciosas? Dile hola, chanclazo, ¿cómo estás? Dile gracias por estar aquí con la mamá. Esmeralda dice, me fui, perdón. Perdón, es que has de andar con todo haciendo contenido, ¿verdad, corazón? Ay, te amo tanto. No sabe ni qué quiere, nomás quiere que lo traiga en los brazos. Es que le gusta estar en el chisme aquí con nosotros. Y les digo que para defender las chicas también, porque no quieren decir que siempre están diciendo que somos bien cantaletudas. Pero es que a veces no piensen que lo hacemos de mala onda. A veces esos regaños y todo es de cariño. No todo el tiempo es porque uno esté renegando de ellos o porque estamos renegando porque no los quiéramos o algo. No, nada de eso. Al contrario, yo con Johnny yo reniego bien mucho, pero yo le digo, ay no, estoy bien acostumbrada a estar con él. Ay, ya regresé el tape, ya me acordé. Y les cuento eso de que es muy difícil, ha sido muy difícil para mí esa parte de estarme dedicando nada más a la casa. Entonces, ahorita ustedes me están ayudando muchísimo con cumplir mi sueño, que es esta parte de hacer este proyecto que me está haciendo sentirme a mí viva otra vez, me está haciendo encontrarme a mí misma, conocerme y muchas cosas más, chicos, que para mí esto es un sueño que poco a poquito, les voy a decir una cosa, es un sueño hecho realidad. Les voy a decir por qué. Porque a lo mejor no tengo el umbral tan grande como para hacer un canal de marca, un canal reconocido o algo, pero yo me siento tan feliz con lo poco, mucho que he logrado, porque para mí es mucho. Imagínense, una persona como yo que sentía que ya había valido Wilson toda su vida,
por no haber hecho estas cosas bien, y de repente Dios me da la oportunidad de aprender todas estas cosas y a base de esto darme cuenta que me estaba equivocando y que valgo mucho y que valgo tanto, más de lo que yo me imaginaba. Yo me sentía así, era una persona estoy ignorante, pero me sentía así, era bien antipática, es en serio, todo lo criticaba, era bien así. ¿Y saben por qué lo criticaba? Porque exactamente, como yo no hacía nada, me enfadaba y todo lo que miraba yo siempre le ponía un pero o terminaba criticando las cosas. Y ahorita que me doy cuenta que puedo cocinar mucha comida rica y hasta aprendo más y más, ahora soy feliz, se me quitó la amargura, ahora vivo más feliz, hasta me siento más segura, ahora sé que sí se puede salir adelante y que empezar de nuevo en esta vida nunca es tarde. Ahora sé que puedo compartir lo que me gusta con todas estas personitas lindas y seguras de apoyarme para que yo salga adelante, brindándome su apoyo. Para mí eso es importante. Así es, chicos. Así es como yo me sentía y ahorita me siento como ahorita les estoy diciendo. Y esto me está haciendo a mí sentirme otra persona. Me estoy dando cuenta de que vivía en un mundo equivocado y yo por eso les quiero animar a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas y les quiero dar esa motivación, chicos. Esta historia, así como era yo, es que la gente que me conoce van a decir Ingrid, pero sí, chicos, he tenido que pasar por mucho para poder llegar hasta aquí y hasta ahorita Diosito ha hecho un cambio en mi manera de pensar, en muchas cosas. Lo único que les voy a decir una cosa, mis sentimientos no cambian, eso sigo siendo la misma, sigo siendo igual, porque jamás en mi vida, y creo que conforme voy teniendo más madurez y conforme voy creciendo, creo que le tomo más valor a las cosas. Eso es lo único que sí he cambiado. Valoro un poquito más las cosas y algo muy importante es que valoro mi vida. Valoro mi vida porque ahora sí sé qué personitas sí quiero tener en mi vida, qué personitas no. Y no es porque sea sangrona, simplemente que ahora el tiempo que me queda lo quiero aprovechar al máximo. Y lo que no me sirve y lo que no me suma y lo que nomás me está estancando, pues sí tengo ahorita la capacidad para poder decir, esto no lo quiero, esto lo hago a un lado. Ahorita ya puedo tomar decisiones así como más sabias, o sea, más decisiones que antes no podía. Antes estaba, todo lo que hacía dudaba, porque me sentía bien ignorante, es en serio, pero gracias a las benditas redes sociales, gracias a esas benditas redes sociales, mira, por una parte está mal, porque es un arma de doble filo, dependiendo cómo quieras utilizar las redes, ya sea si tú las quieres utilizar para algo bueno y productivo, le puedes sacar mucho provecho al máximo y créanme que puedes hacer tantas cosas valiosas por tu vida con este medio. Pero si eres una persona cabecita hueca, pues vas a hacer puras locuras y vas a tomar las cosas de una manera inadecuada, como muchos pasan, pero eso pasa cuando estás inmaduro y las utilizas para mal, ¿sí me explico? O para hacer cosas malas, pues a eso me refiero. Entonces, a mí lo que me pasó, chicos, es aprender. Y de ahí, gracias a Dios, estoy aprendiendo. No he aprendido mucho, pero he aprendido lo suficiente, lo que Dios me ha dado ahorita, la oportunidad de aprender, para yo darme cuenta que tengo una gran oportunidad de poder salir adelante y que mi vida no se ha acabado así como yo antes me sentía toda tontita. Y aparte les voy a decir una cosa, cuando tú te sientes tonta, cuando tú te sientes una persona que no vales nada y que te sientes toda ignorante, eres el trapito sucio de todo mundo con el que agarran y limpian todos sus desechos, un decir, ¿no? Para eso sirves, o ya sea que estás nada más para servirle a todo mundo. ¿A qué me refiero? Que como no tienes nada y otras personas, estás nada más para servirle a los demás y servirle a los demás, y es bonito, sí, es padre ayudar y servirnos unos con otros, pero no es padre cuando ya nada más te están utilizando para aprovecharse de ti y tú no estás haciendo nada por tu vida. Ese es el punto importante. Así me pasaba a mí, hasta que dije, no, Ingrid,
¿Cómo puede ser posible, mija? Si eres una persona bien fregona, Diosito te da sabiduría. Esto que tú tienes, que te gusta estar hablando hasta por los codos, mija, utilízalo, no seas tontita, que no tienes con quién hablar y que te sientes que las palabras te brotan hasta por la cabeza y hasta por los codos porque no las sacas, aquí ya están explotando dentro de ti, pues entonces es algo desde tu casa que sea productivo. Y Diosito me puso esta oportunidad con ustedes. ¿Y cómo inició? Desde el enfado. El pensamiento del enfado, de estar enfadada y estar ahí sentada pensando de que qué voy a hacer. Johnny se va a las 4 y regresa a las 11. Perdón, se levanta a las 4, de lo que se levanta le hago lonche, 5:30, ya en estos días ya él se fue y ya no lo miro hasta medianoche, ya nada más llega a dormir, comer y a veces come y a veces no. Y de eso sí, llegar y bañarse sí, porque obviamente en la madrugada, pues imagínense, llega bien tarde y tener que levantar en la madrugada a bañarse, pues él ya llegaba a bañarse y a dormirse a gusto, pues no lo miraba. Y si Dios no me pone en esa oportunidad, y si Diosito no me pone en esa situación, yo no hubiera despertado esa espinita de hacer algo que desde allí empezó mi pensamiento, que fue hacer eso. Pero bueno, ya eso es otra larga historia. Oye, es que yo tengo tantas cosas que contar, chicos, que me gustaría que ojalá, ¿verdad? A lo mejor son cosas X, pero les comparto eso un poquito para que vean que no todo es como mucho amor y dulzura, no todo es malo tampoco como lo vemos, todo tiene como una balanza, chicos. Y todo esto inicia desde que toda esta conversación inició, desde que la Ingrid está loca, ¿por qué viene su locura? Mi locura tiene nombre y apellido. Y se llama Johnny Mesa. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ay, déjenme, voy a limpiar, espérenme, ya voy, papi. Y espérenme, chicos, espérenme, van a decir, ay, pinche Ingrid, estás plática y no nos lees. Les digo una cosa, chicos, es que ya me he dado cuenta que estoy bien emocionada platicando y les estoy platicando cosas y de repente leo algo y se me olvida lo que estoy hablando. ¿Me creerán que me quedo así como que ¿qué hago? El cassette se me resetea, ya no me acuerdo en dónde me quedé, no me acuerdo en el punto que estaba hablando y por eso a veces prefiero como dar una pausa y no leer poquito porque luego se me va a olvidar y luego van a decir, ¿qué dijo? Porque me voy a brincar a otro tema que no era nada que ver. Ni crean que no me he dado cuenta que eso me pasa, pero eso me pasa porque luego leo, chicos, y se me olvidan las cosas a más no poder. Es que así es la Ingrid, un poquito distraída. Dice, así era el café. Muchas gracias. Ay, Normita, muchos thank yous. Ay, mi corazón, muchas cosas que les platico esto. Te lo agradezco con toda mi alma que me digas te admiro y la verdad me hace sentir feliz. Pero esto, mi experiencia, lo que les platico, chicas, porque hay veces que nosotras mismas nos sentimos como que el mundo se nos viene encima. Y si ustedes vieran toda mi historia es en serio, y ustedes me miran para aquí enfrente y dicen, ¿es en serio que Ingrid ha pasado todo eso? Y es real, o sea, yo lo puedo platicar así como X, pero ya cuando me pongo a analizar cómo está la vida ahorita, fíjense cómo están las cosas ahorita y todo lo que yo viví antes y digo, wow, Dios solamente ha sido tan generoso conmigo que me ha cuidado, niñas, me ha cuidado bien cañón. ¿Y saben por qué me ha cuidado? Porque ahora ya entiendo que Dios tiene una misión para mí y que Él me está utilizando a mí para algo. Lo único que les digo una cosa es que todavía no entiendo para qué. Y claro, me está moldeando apenas, porque obviamente sí he cambiado muchas cosas y me tiene que moldear. Porque no nada más es lo que nosotros somos por fuera y jiji, jaja. Ahí viene lo bueno. Ahorita yo no tengo nada y siempre he estado en un nivel económico donde yo vengo de familia donde no tenemos, la verdad, vengo yo de una familia humilde, mi papá, una persona que trabajó en Estados Unidos y todo, pero aprovechó mal su ciudadanía, hizo cosas incorrectas que terminó perdiendo ese privilegio que él tenía, pero nunca hizo nada
por darnos a nosotros ese beneficio y esa oportunidad. Ay, qué moquienta ando yo. Por esa oportunidad, a raíz de todo eso, ¿qué pasa, chicos? Se desencadena todo un mal. Y así es como a nosotros pues así es como a nosotros nos tocó. Entonces, ¿qué pasa después de todo eso? Pues desde ahí, pues Ingrid, muy niña, ha empezado a buscar la manera cómo salir adelante y desde muy niña, ay, chicas, cometí tantos errores, tantos errores, que pues a la fecha los sigo pagando. ¿Y por qué lo sigo pagando? Porque obviamente todavía sigo trayendo consecuencias a raíz de todo eso. Es que esa es una raíz. Cuando tú cometes un error, y más cuando ya son cosas de familia, es como una semillita que tú siembras. Con el tiempo, ya cuando pasan los años, vas a tener los frutos de eso que tú sembraste. Pero, ¿qué pasa si tú sembraste algo malo? Pues malas cosas te van a traer. Los resultados jamás, miren chicas, los resultados no los vamos a ver pronto. Muchas veces las consecuencias son tan grandes que pasamos años y así pasa el tiempo donde sigues pagando. Entonces así es lo que me está pasando a mí. Eso que yo sembré en mi juventud, ahorita en mi adultez lo estoy cosechando. ¿Sí se dice cosechar? No sé, pero bueno, estoy cosechando eso que sembré y pues no es nada fácil, no es nada fácil, chicos, no, sí. Pero pues no me voy a estar lamentando tampoco de todas esas cosas, porque ¿para qué me sirve lamentarme? No me va a servir de nada. Algo que tiene Ingrid es que no le gusta lamentarse de las cosas que le pasan. Claro, es padre hablarlo y es bien importante expresar. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nos guardamos todo lo que nos sucede, vienen las depresiones, vienen el por qué, y de nada te sirve estarte lamentando. Algo que tengo yo es que sí, chillo y le pataleo y todo 1, 2, 3 días, pero porque estoy sacando todo lo que traigo adentro, esa emoción que me tronó, pero al mismo tiempo estoy buscándole una solución al problema. Porque si me quedo lamentándome nada más y no hay solución, entonces, ¿qué hago lamentándome por algo que de plano yo misma voy a seguir en las mismas? Entonces, yo soy así. Yo le empiezo a buscar, vamos a buscar la solución. Esto que ustedes están viendo ahorita, como les comento, han pasado ya ciertos años, pero no crean que me quise quedar nada más ahí en ay, Ingrid conoció a Johnny y ya no trabajó, ya no hizo nada. No, chicas, yo intenté hacer la lucha, pero les voy a dejar esa plática pendiente porque ya vi que ya tenemos 3 horitas. Soy feliz de la vida, pero tengo que atender todavía aquí a mi familia, chicas, y mañana me tengo que levantar temprano. Después les voy a platicar, bueno, si les gustaría acompañarme, les platico un ratito para que miren cómo es Dios tan grande. No quiero que ustedes digan, Ingrid, ay, qué chingona Ingrid, miren qué fregona todo lo que no. Quiero que ustedes se den cuenta cómo es Dios tan poderoso y cómo es tan grande, que cómo Dios vino a darme la mano y me levantó de donde estaba. Y les voy a decir de qué manera, porque aquí mis pensamientos me los cambió y me dijo, no, Ingrid, a ver, estás en una situación muy mal, pero para ese entonces, es que les voy a decir algo, es que Dios no te habla de una. Dios te pone pruebas y Dios te deja que te sucedan cosas, pero nosotros debemos de aprender a escuchar y de darnos cuenta de decir, órale, es que este es el camino. Ay, no, es algo bien chistoso, chicas, que ya después les voy a platicar esa historia. Ya les digo, me pongo ama de casa, como dicen, lo probé y no me gustó. No me gustó para nada y sigo siendo... Que Dios me perdone, Johnny, no vayas a agarrarla contra mí, porque mañana me va a mandar a trabajar solita ya para que se te quite, órale, pinche vieja enfadosa por andarte quejando. Pero es la verdad, chicas, no me gusta esa parte. Es que ya no puedes ser tú misma. Pero después platicamos eso, ya no puedes tomar decisiones. Cuando tú tienes esa dependencia económica y dejas que otra persona se haga cargo y responsable de tu vida, pierdes el control de ti en muchas cosas, en tomar decisiones, en poder, ay no, ya ni voy a decir, ya después les voy a decir algo para que sepan mi experiencia. Y no son quejas, les aclaro, chicas, no son quejas. Es
compartirles mi experiencia, lo que me tocó vivir para que Dios me dijera, a ver, Ingrid, o sea, te voy a dar una probadita de esto y te voy a dar una probada de esto. A ver, ninguna de las dos te hace feliz, así es que pruébalas y decides. Y ahí es donde dije, ay, Ingrid, tienes toda la razón, tienes que hacer esto y esto, pero lo tuve que vivir, chicas, lo tuve que vivir. Pero bueno, ya después van a decir, ¿qué dijo? Después platicamos eso, chicas. Después les voy a platicar todo eso y el por qué es cuando me decidí decir, ay, tengo que hacer algo. Siempre lo he intentado desde que estoy con Johnny. Pero ya después les voy a platicar porque es una historia un poquito, la voy a resumir, pero sí es un poquito larga porque fueron varias situaciones en las que yo quise salirle al mundo, caminarle al mundo y trabajar y todo, pero bueno, sucedían muchas situaciones por las cuales no se podía, pero ya ni les voy a platicar porque si no ya ni van a decir, ya no sabemos lo que nos vas a decir, ya después les voy a seguir platicando, mis amores. Oigan, estoy bien feliz, y yo no me quiero ir de aquí. Oigan, me dijo Johnny, ¿cuánto tiempo vas a estar conectada? Ay, amor, esta receta la hago rápido. Le digo, es más, no es tanto la receta. Le digo, me voy a poner a aprovechar para comernos algo. Le dije, voy a hacer unos frijolitos y unas quesadillas que, por cierto, miren, ya ni comí. Ahorita me las voy a comer porque mañana sí que nos vayamos. Yo creo que después de mediodía no como, entonces no quiero, me duele un poquito la cabeza, si me voy así y así me quedo, me va a doler más mañana. Pero le dije, ay, no me voy a tardar, amor, en unas 2 horas aquí estoy contigo, porque ya tenía rato que me decía que me subiera a ver una película con él, pero yo andaba aquí bien ocupada, chicas, y le dije, no, yo me voy a apurar ahorita rapidito. Y miren, ya me aventé un buen tiempo. Es que a mí me enamora, chicas, estar aquí. Yo amo estar aquí platicando, yo amo estarles platicando todas las cosas que se me vienen a la mente. Bueno, cosas que son mías, ¿verdad? Porque obviamente me encantaría. Claro que me encantaría platicarles una infinidad de cosas, chicos. Imagínense, ustedes creen que a mis 38 años no tengo muchas cosas que platicar. Claro, he hecho tantas cosas, la Ingrid, pero a veces implica cositas, son experiencias que influyen otras personas y probablemente yo no diga nombres ni nada, pero yo no quiero que al rato sus personas me anden echando pleito diciendo, ay, haciéndola de pex, ¿verdad? Entonces ahí sí la Ingrid se va a tener que poner los guantes de box y le va a decir, bájale 3 rayitas, chiquisines, porque aquí nomás mis chicharrones truenan. No es cierto. No quiero llegar a ese extremo, por eso mejor trato de platicarles cosas que tengan que ver nada más conmigo. Y claro, cosas que me han hecho, como dicen ustedes por ahí, que me han hecho jaladas, sí me han hecho muchas jaladas en la vida, me han hecho muchas cosas, me han traicionado, amigas que me han traicionado. Yo he vivido la traición de las amigas también, muchas, uy, chicas, muchas cosas que les quisiera platicar, pero poco a poquito, poco a poquito. Y esto lo hago con el fin para que conozcan un poquito a la Ingrid, chicas, que conozcan un poquito a la Ingrid, porque aquí voy a estar con ustedes hasta que Dios me lo permita. Yo voy a estar así como ustedes piensan, ya bien viejita, y yo apenas le voy a decir, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Y yo aquí voy a estar. Yo, si Dios, tengo 80, 90, 100 años, porque al menos que ya tenga como unos 90, casi 100, voy a hablar y caminar así. Entonces, yo aquí voy a estar con ustedes, chicas. Aunque les comparta las mismas recetas, no me importa. Yo las voy a volver a hacer y voy a estar aquí con ustedes. Así es que aguántenme. Ah, y sobre todo, para que me conozcan. Esto que les platico es para que me conozcan, para que sepan con qué persona están tratando, quién es Ingrid en realidad, porque yo sé que a veces la cámara o a veces, ay, no sé por qué, a veces nos hacen ver la carita como, no soy mala, claro que no. Y pues ustedes, yo, miren, una de las cosas no les voy a decir quién soy, porque algo que jamás les voy a decir, oh, yo soy Ingrid Superpoder, no. Pero, o sea, sí echarme porras, no.
A lo mejor las cosas malas sí, porque sí he hecho cosas malas y les quiero contar mi experiencia para que a lo mejor a ustedes les sirva y no cometan los mismos errores que no. Y de lo demás, pues es mejor que ustedes me conozcan, ¿no, chicas? Porque yo para qué les quiero decir que si soy un amor y soy todo lo contrario, soy un mendigo café amargo. ¿Qué tal si yo les digo que si soy un café amargo y es todo lo contrario, soy una perita en dulce? Entonces, o sea, yo no quiero llegar a esa parte, por eso, ay, el otro día me sentí mal porque le dije a Irán, ay, Iram, a mí no me gusta que me estén diciendo que si Ingrid es buena y que si a mí no me gusta que me estén diciendo eso, yo soy bien Grinch, le dije así, y ya después le digo a mi esposo, ay, le digo como que el Iram, pobrecito, yo creo lo asusté, ¿verdad? Le digo con lo que le dije, pero es que yo no estoy acostumbrada a que me estén, ay, Ingridcita, ¿saben? Una de las cosas, mi suegrita la quiero mucho y por cierto, le voy a dejar un besote y un abrazo aquí, ella siempre me decía, ay, es mi Ingrid, es bien tranquila, y yo decía, no, suegra, es que no piensen eso de mí. O sea, sí está bien que me gusta que me tengan en un concepto, pero no me gusta tampoco que llegue ese grado de que digan, es que Ingrid es como, ay, tan delicadita algo. Digo, no, porque imagínense, me tienen obligar a que yo me comporte de una manera porque tanto que me están diciendo, es que Ingrid es bien así, ay, es que Ingrid, ¿cómo le vamos a decir eso? Es bien tierna. Y entonces yo me la empiezo a creer y entonces yo ya empiezo a fingir y portarme de una manera porque, ay, no, es que ¿qué van a decir de mí? Y me tengo que comportar. Y yo no me gusta, chicos, no me gusta fingir algo que no soy, eso me repatea. Entonces yo siempre le decía a mi suegra, no diga esas cosas de mí, por favor, porque cuando me vea enojada se va a decepcionar. Cuando se me olvide que estoy enfrente de la suegra y que se me salga el otro yo, se va a decepcionar de mí. Mejor no diga esas cosas, le digo, porque yo soy un ser humano con todo y defectos y errores, pero pues también soy esta persona, pero también soy la otra, pues o sea, soy las dos personas al mismo tiempo. Pero no crean que nomás soy ese amor. Entonces, por eso les platico, chicos. Y yo dije, al Irán, pobrecito, lo asusté, yo creo, el otro día cuando le dije eso. Ay, no, es que es la verdad, chicos, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, no tengo que decir algo que no soy. Soy bien canija. Pero soy una persona que me gusta tratar bien a la gente, me gusta ser amable, me gusta ser amigable, me gusta ser cariñosa, me gusta ser esta amiga empalagosa, latosa, renegona, la que te dice las cosas y te dice, ups, perdón, no lo dije en mala onda, pero aunque sea la verdad, duro y en la cabeza, pero es por tu bien, pero también me gusta que sean así conmigo, ¿me explico? O sea, no crean que soy así. Y luego soy de esas personitas que soy bien canija y después cualquier cosa que me hagan estoy, me dijeron, no, soy ruda, o sea, yo también me aguanto, a mí también me gusta que me digan las cosas así, o sea, ¿sí me explico? Entonces, por eso les digo, para que conozcan, para que me tengan confianza, para que sepan con quién están tratando, para que ustedes tengan esa confianza de ser ustedes mismos también y no digan, ay, no, ¿cómo le voy a decir esto a Ingrid? Qué pena. Claro que hay personas que le valen Wilson y me van a cachetear y no les va a importar. Pero bueno, yo les digo para aquellas personas que somos las chicas súper, ¿cómo se dice? No, es que saben una cosa, en la tarde traía una canción que había hecho para Norma, una frase para Norma, para Joana, para Mary G, para Leti. ¿A quién más está con nosotros a veces? Leti, ay, y Candy. Dije, para nosotras, pero ¿me creerán? Es lo que les digo, se me olvidan las cosas de repente y ahorita ya ni me acuerdo. La apunté en el celular, ya después a la otra se los digo, ¿verdad? Porque ahorita ya perdió el fuá. Pero sí hice unas frases para nosotras porque dije, nosotros somos tan unidas que nadie nos va a derrotar. Pero bueno, Emanuel, ¿por qué? Emanuel, ¿de dónde es? Ya se va a ir, Leti. Así te queremos, muchas gracias, Leti. Yo también los quiero a ustedes, chicos, pero miren, les digo una cosa, esto que les digo es para que ustedes se sientan
Para empezar, conmigo no va a haber condiciones de cómo tienen que ser para estar cerca de mí. Cada quien puede ser lo que sea. Y les digo eso. La única manera que yo pueda alejar a la gente de mí es lo que les digo. Seré lo que sea. Yo soy rebelde, atrevida y dramática de todo eso. Yo soy bien fanática. Yo podré ser así, pero no me gusta hacer sentir mal a la gente. Uy, o sea, eso es algo que no me gusta. No me gusta hacer sentir mal. Agarro cura y todo, pero ya así en serio hacer sentir mal a una persona o pasarme o ser llevada pesada al grado de que yo pueda hacer sentir mal, o sea, no, jamás. Y también ser irrespetuosa, no me gusta ser irrespetuosa, chicos, a mí me gusta la buena vibra, me gusta el cotorreo, me gusta jugar, me gusta todo y sí digo, a veces digo algo a lo mejor tonto como ustedes quieran, pero jamás en mi corazón va a existir el lastimar o hacer sentir mal a alguien. Entonces ustedes pueden ser libremente como ustedes quieran conmigo, siempre y cuando, como les digo, tengamos respeto. O sea, y si yo veo que alguien me está faltando al respeto, pasarse de lanza de más, pues yo no le voy a responder de la misma manera, porque eso no me va a hacer sentir a mí feliz, ni me va a hacer sentir a gusto de decir, ay, ya le di en la torre, sí, uno más, yo soy uno más, no. Pero lo único que sí hago es que si yo veo que esa persona ya se pasó de lanza 2, 3 veces y que de plano digo, ay, ha de creer que estoy tontita, mejor para no alegar, prefiero alejar a esas personas de mi vida. Y ya, nomás no les vuelvo a hablar o nomás no les presto mi atención o de plano jamás vuelvo a tener. Pero por lo regular es para mí, en este caso aquí es bloquear. Prefiero bloquear a la gente y ya. Y así en mi vida cotidiana, pues por lo regular no tengo amigas, no salgo a la calle, no, ni con mis hermanas ni con alguien tengo comunicación así muy seguido, porque a mí me gusta darle el espacio a la gente. Y no me gusta estar así como llegar en momentos inapropiados y yo sé que cada quien, más que nada aquí en Tijuana, chicos, es una vida de trabajo, se puede decir como en Estados Unidos, que lo único que nomás nos hace falta es ganar igual que allá, pero aquí la vida es muy rápida, siempre trabajando y todo, entonces digo, pues no me gusta estar ahí, pero les voy a decir una cosa, soy esa personita que aunque no estoy todo el tiempo detrás, cuando estoy, ahí siempre voy a estar. Cuando tengo chance, ahí estoy presente. ¿Sí me explico? Pero me gusta. Claro que a mí sí me gusta. Si a mí yo tengo amistades y que me están ahí, hola Ingrid o algo, claro que a mí sí me gusta también ser parte de. No más que a veces sí soy soy esa amistad que de repente estoy, de repente me alejo y soy así. Pero les comento esto para que vayamos conociéndonos como personas, las que estamos aquí, y empecemos a ver con quién estamos tratando, chicos. A veces es bueno darnos cuenta y conocernos un poquito para no dejarnos llevar por pensamientos chocarreros que nos agarran, porque a veces así pasa. Pero bueno, chiquillas, a mí me hacen súper feliz y siempre se los digo al final de mis lives. Yo estoy muy contenta siempre de estar aquí porque siempre he sido de pocas amigas. Nomás he tenido 2 amigas en mi vida. 2. 2 nada más. Y pues les puedo decir que no soy mucho así como que de confiar en las personas. Pero les digo algo, me siento muy contenta porque siento que con ustedes puedo ser yo, o sea, no tengo que fingir para poder entrar aquí con ustedes, no tengo que decir, ay, no puedo ser así, porque ¿qué van a pensar? Yo puedo ser libre y ser como yo soy, y así estoy loca, si me equivoco, si cometo errores, si hablo palabras que no las sé pronunciar, les digo una cosa, ni vergüenza me da que hasta los mocos se me salgan aquí con ustedes. Van a decir que si no me da pena, no, es que estoy libre, me siento en confianza y ustedes me hacen sentir tan feliz que no me importa que si me están viendo que traigo el moco aquí, o sea, no me importa, me hacen sentir tan a gusto y eso es lo que quiero que ustedes sepan todo el tiempo que el que ustedes estén compartiendo aquí conmigo a mí me llenan de mucha felicidad y sobre todo me motivan, chicas, me motivan porque les digo una cosa, este trabajo y este medio es estar dispuesto a tener todas las emociones del mundo, porque vas a experimentar todas tus emociones con esto. Y ya después les platico de que todo lo que les
lo que les estoy diciendo, porque muchas personitas que a lo mejor se están dedicando a esto me van a entender que así es. Aunque unos digan, no, yo lo hago de hobby, no, es que yo lo hago nada más porque esto. Sí, todos empezamos de esa manera, pero hay que ser realistas. Llega un momento donde no todo es hobby, también tenemos una necesidad. Y cuando empiezas a verlo como que es la necesidad también de una, es hobby, la otra es, bueno, pues no puedes tener tanto hobby también en la vida si no tienes nada planteado para tu vida. Entonces lo empiezas a ver como un trabajo, pero cuando empiezas a meterte en la cabeza que lo vas a hacer como un trabajo ya, ahí es donde empiezas a experimentar todas las emociones del mundo, los altibajos, las decepciones, todo, pero cuando empiezas a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, por eso les dije el otro día, estudiando encuentras la clave de todo, ahí te empiezas a dar cuenta que es parte del proceso. Es parte del proceso y ustedes me están ayudando muchísimo porque miren, en mis procesos, cuando yo me he sentido down, que yo a veces digo, ay, es que les voy a decir una cosa, mi nicho es muy competido. Es mucha competencia este mundo de las recetas de cocina. Es uno de los nichos más competidos y es difícil, pero no es imposible. Lamentablemente este contenido es para ir dando crecimiento a la alta, o sea, no es al principio, sino que poco a poquito. Entonces, quieran o no, les digo una cosa, cuando tú tienes necesidad, pues sí llega un momento a veces donde se empieza a sentir uno frustrado, así como, ay, si no estoy haciendo esto bien, y por qué no le gusta a la gente, y si no les gustó, y ay, en esta parte se salieron, hice esto algo mal, entonces te empiezas a frustrar, chicos, y empiezas a decepcionarte. Y empiezas con el síndrome del impostor y te empiezas a estar funando tú solo, porque uno mismo es su peor enemigo, siempre se os he dicho. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando encuentras personitas tan hermosas como ustedes? Cuando empiezan a confiar en ti, cuando creen en ti, aún así viendo que vas empezando y que no eres nadie. Imagínense, chicos, eso es lo que a mí me llena de felicidad, me hace sentir feliz, me llena de motivación y gracias a ustedes, les digo la verdad, una es a Dios, porque Dios me puso en este camino. La otra es Dios me está poniendo en el camino personas tan hermosas que son ustedes, llenas de valores, les voy a decir que sí, porque yo sé perfectamente que no les doy el contenido más lleno de calidad, no tengo los mejores equipos de producción, se dan cuenta que a veces mi producción batallo porque los ando moviendo, pero aún así están conmigo, chicos, están creciendo conmigo, porque ustedes están conmigo y este crecimiento no nada más es mío, este crecimiento lo estamos dando todos juntos, ¿ok? Entonces eso a mí me hace, ay, no inventen, ustedes me están haciendo una persona tan feliz que me hace sentir tan motivada, ya cualquier cosa que miro la quiero grabar, como esto, hay unos frijolitos y unas quesadillas, ya cualquier cosa quiero grabar, lamentablemente a veces no puedo, pero eso es, chicos, ustedes me están llenando de mucha motivación y el contar con ustedes me está haciendo que yo sea una persona más positiva, que crean más en mí y sobre todo me estoy haciendo más responsable porque dentro de mí yo ya siento que tengo una responsabilidad que son ustedes y que no les tengo que fallar. Y esa parte que ustedes me hacen sentir así, me hace dar la motivación de decir, tengo que dar un paso todavía más y más y más y más. Nada más que ahorita lo único que tengo que hacer es esperarme, tengo que dar los pasos poco a poquito porque apenas, chicos, apenas estoy saliendo del cascarón. Apenas estoy estando el cascarón, estoy empezando a gatear apenas poco a poquito. Entonces yo ya estoy empezando a hacer eso y yo ya quiero empezar a correr como si yo ya diera mis pasos bien. No. Entonces ahorita lo que tengo que aprender es que ahorita apenas estoy empezando a agarrar camino. ¿Y por qué, chicos?
pues gracias a ustedes, gracias a Norma, al Chanclazo, a Joana, a Leticia Barrios, a Irán, a Sazón Mexicano, perdónenme si se me olvidan poquito nombres, a Sazón Mexicano, a Jan Ramírez, que siempre está con nosotros, Mari G, a Candy, Carmen Hernández, Normita, creo Normita, ya te mencioné, ¿verdad, mi niña? O sea, todas, a Julio, a todas esas personitas que siempre vienen y nos acompañan, que en este caso también se unió con nosotros a conversar bien a gusto. ¿Quién fue? Ay, es que se me olvidan los nombres, chicos. Y bueno, para Manuel, bueno, varias personitas, ¿verdad? Que a lo mejor no las identifico mucho. Mario Ochoa, Alejandro, personitas que, ay, me arden los ojos. Miren cómo nomás me quedo viendo fijo. Tantito que mire fijo a la pantalla, miren, me empiezan a arder los ojos. Y ustedes no crean que estoy llorando, no, eso no estoy llorando, es que me ardieron por quedarme viendo un ratito fijo en la pantalla. Y todas esas personitas, chicos, son los que me llenan de felicidad, me hacen sentirme con esa motivación de que, ay, Ingrid, ahí, ¿sabes qué? Sí puedes hacer esto, ahora hay que hacer esto otro, si puedes, y no sé cómo explicarlo, chicos, porque no quiero decir una palabra incorrecta y que esa palabra me haga escuchar así como que muy naquita, muy tontita, pero sí, yo sé que ustedes me entienden, ¿ok? Pero bueno, chicos, yo estoy muy feliz, gracias por haberme acompañado, gracias para Joana, la verdad tienen un cotorreo, chicas, bien a todo dar. Me siento bien a gusto platicando con ustedes, me siento súper feliz con Leti, con Norma, me acoplo bien con ellos. ¿Saben una cosa? Sí me siento bien a todas, chicas, nada más que les digo algo, a veces me tengo que controlar, porque a veces como que si me aloco, luego va a decir Johnny, ay, Ingrid, no te conocía así, entonces me controlo, chicas, aunque no crean, me tengo que controlar, pero la verdad yo me siento bien a gusto, me siento feliz, me gusta mucho su cotorreo, me gusta cómo platican, cómo se desenvuelven, las cosas locas que de repente veo que platican, pero es parte de, ¿saben qué pienso mucho? Yo sí soy muy cotorreadora y todo, pero carrilluda casi no sé dar carrilla, chica. No sé dar carrilla. Ojalá Dios quiera y se pueda presentar la oportunidad de que conozcan a mi familia, chicas. A mi familia, mis hermanas. Tengo una de mis hermanas que es la chica Poi Poi. Así le vamos a dejar como la chica Poi Poi, porque yo quiero que mi hermana un día abra su canal. Ella sabe hacer postres y te arregla las mesas de postres y de botanas y todo eso. Estudio un poco repostería, pero les cuento que mi hermana es otro cotorreo, es como Norma y como... Es que yo sí agarro cura, pero no sé dar carrilla, amor. Estoy muy tontita, así como que dar carrilla, así cosas, casi no sé mucho. Pero mi hermana, ¿cómo es la Poi? Uy, esa canija, mi hermana, la mayor, no, hombre, mi hermana es un cotorreo que... Ay, que no, mi hermana se agarra, no me deja oír este loco. Mi hermana se agarra un cotorreo porque ella es bien carrilluda, se saca unas debajo de la manga que no sé ni cómo le hace y luego le gusta mucho el albur, te sabe decir muchas cosas en doble sentido, pero todo en cotorreo a todo dar, pues o sea, una cura sana, pero algo que yo no sé, eso es porque les digo, ya en que les digo que soy un poquito antipática y todo eso, pues mi hermana sí, ojalá algún día, chicos, hagan changuitos, que pueda tener la oportunidad de poder tener a mis hermanas aquí, aunque sea una y poco a poquito que se vayan animando, que de repente vengan, porque yo sé que esto es un trabajo que probablemente para ellas fuera pesado decir, ay, tengo que estar yendo y todo porque no vivimos cerca. Pero sí me gustaría un día invitarlas, que estuvieran aquí, que las conocieran, platicar. Si no se puede, las tres juntas, de perdida una de ellas, pero la que es más, que yo sé que les va a gustar. Mi hermana Esmeralda, la más chica, es que se llama Rubí Esmeralda. Pero yo a mis hermanas, por ejemplo, yo me llamo Ingrid Paola, ya todos saben, pero a mí, por ejemplo, Ingrid la Pedorra.
Y amor, no soy pedorra. En la noche, es que ya cuerpo dormido, es que no tengo educado, pues no lo tengo educado. Yo me duermo, yo no sé, hasta de noche te la hago de pedo cuando estoy dormida. Mi hermana, la más chica, bueno, es que lo que les comento, a mí, por ejemplo, toda mi infancia me dijeron, no me gusta ese nombre. No quisiste, mocoso. No. A mí no me gusta ese nombre porque para mí es como una etapa de mi infancia y una etapa de mi vida donde me tocó vivir lo peor. Y yo como les comenté, para poder hacer un cambio yo me metí en la mente de enterrarme sola, ¿no? Y entonces yo siempre salgo y a todas las personas que me conocen siempre es Ingrid, pero es que si me llamo Ingrid, no crean que no, pero a mí mi infancia siempre fue Paola, pero ese nombre me dejó muy marcado en muchas cosas feas, que por cierto les pido de favor, no me vayan a decir Paola. Por favor, no lo voy a tomar a mal, pero es algo que no me gusta y algún día lo van a entender. ¿Cuál? Sí, no, pues le digo, no me van a hacer sentir mal, pero digo porque muchos me conocen Ingrid, pero van a decir, ya no le vamos a decir Ingrid, ahora vamos a decirle Paola. Yo sé que no les importa, pero yo les estoy platicando. Claro que sí les importa, mugroso. Miren, ya ven por qué son chamucos, la gente te transmite inseguridades. Yo estoy platicando bien a ustedes compartiendo lo que no me hace sentir a gusto y ellos dicen, y dice Johnny, sí, ¿a ellos qué? Como diciendo que ustedes qué les va a importar si a mí me gusta o no me gusta. No me importa, no me vas a meter malas ideas, chamuco. Pero yo les digo eso, no es porque, claro, ustedes me pueden decir, entonces, ¿por qué me dices así? Porque obviamente algún día se van a enterar y ya muchas personas saben que tengo ese otro nombre, pero me dejó muy marcado con cosas feas y entonces no me gusta para nada. Y a mis hermanas, mi hermana se llama Rubí Esmeralda, pero para mí me gusta más decirle Esmeralda y que la conozcan como Esmeralda porque siento que... ¿Es Coca-Cola congelada aquí? Tú, ese eres, porque siento que siento que el Esmeralda es una etapa nueva de su vida. ¿Sí me explico? Y mi hermana... Tengo mi hermana. Ya, casi te la acabas, Cochi. No, está buena. Yo comí ayer contigo con chocolate, con jarabe de chocolate. Y mi otra hermana se llama Yolo Isabel, que es mi hermana. ¿Por qué anda dando mis nombres? ¿Qué tiene? Son de la familia también, mocosas, ¿eh? Y pero mi hermana, pues, Isabel, a mí me gusta decirle, pero por lo mismo, porque para mí siento que es como una etapa diferente de nuestras vidas. Por eso me dice, Esmeralda, sí, porque Esmeralda, ella está viviendo ahorita otra etapa en su vida y ahorita para mí es Esmeralda. Y pero a mi hermana la más grande le digo, casi a mi hermana la más grande no le digo por su nombre ni a ninguna de las dos. A la más chica, que es Esmeralda, le digo Flaca. Y a mi hermana, la más grande, le decimos Poi, porque cuando ella estaba, que en paz descanse, su esposo y sus hijos más chiquitos le decían la chica Poi Poi. No sé por qué. ¿Quién? Ustedes son las indomables de la Sí, somos indomables. Y también somos, es que ya ni me acuerdo cómo dije en esas, amor, y si ya sabes que a Ingrid se le viene algo en la mente y aprovecha para escribir cosas. Y me puse a hacer unas frases para Norma, para nosotras, pues. Y ahorita ni me acuerdo cuáles son. Pero el punto es que me estaba despidiendo, amor, desde hace rato ya me agarré platicando otra vez. Un día voy a traer a mi hermana para que vean y cotorreen aquí con nosotros también y les va a caer muy bien. Mi hermana, yo también platico mucho. Mi hermana también platica mucho, nomás que, como les digo, ella es bien carrilluda, ella sí se sabe alburear, ella sí sabe hablarles en doble sentido, en cotorreo. Sí, cómetela, yo no quiero. Sí, ella sí sabe, yo lo que tengo es que estoy muy tonta, no sé dar carrilla. Y aparte otra cosa, no me sé llevar, no me sé llevar con la gente. Allá está en ese. No me sé llevar, se agarra cura y todo, a veces no sé, pues, pero no sé, pero mi hermana sí, un día la voy a traer, pero va a tener que ser un fin de semana,
así como el día de hoy, porque entre semana anda ocupada. Ella trabaja y no creo que entre semana quiera venir hasta acá y luego más que yo grabo en la noche. Pero le voy a decir un domingo para que venga temprano y a ver si quiere estar aquí conmigo cotorreando un ratito y para que la conozcan. Igual ya le dije a mi mamá, pero es que mi familia es de trabajo, chicos, les digo la verdad. Mi familia es bien de trabajo y a veces pues sí vivimos lejitos. En los horarios que yo tengo para estar aquí con ustedes, pues a mi familia no le favorece, pues porque pues ellos tienen que trabajar y luego al otro día se levantan temprano, pero vamos a hacerlo. Yo sé que sí les va a gustar. Y pues ya, miren, les voy a decir una cosa, yo no podré decir tantas cosas ni tengo un cotorreo muy así. Yo soy más como los niños. Puedo bromear, puedo jugar, puedo bailar, puedo salir con una tontada. Amor, no, es que no me sé, no me gusta llevarme, porque a veces es que yo respeto, pero yo no me sé llevar porque siento que mi forma de ser no es así, pues, o sea, no sé, no es como que yo diga, ay, no. Ajá, yo prefiero, mira, a mí me dicen ustedes algo y que es algo negativo y a mí lo primero que se me empieza a la cabeza, empiezo a hacer rimas de rap, a cantar para contestar lo que me están diciendo, ¿verdad? Sí. Pero no me animo a estarle diciendo a una persona así como, ay, tú esto y tú el otro, o sea, ser así carrilluda y eso no. Yo prefiero contestarles escribiendo una canción o escribiendo una frase que al último le salga también con algo chistoso. Pero van a ver, vamos a traer a la chica Poi Poi. La chica Poi Poi sí le vale Wilson, a mi hermana sí le vale Wilson. Amor, aparte si yo fuera así, tú fueras bien mamesa, amor, la verdad. A Johnny no le gustara que yo, miren, les voy a decir una cosa, Johnny me deja estar aquí con ustedes cotorreando porque sabe que me está dando la oportunidad como pareja, me está apoyando para que yo salga adelante, ¿verdad? Y la otra, porque pues ya son muchos años que me conoce y sabe cómo soy, pero si yo fuera llevada o muy pesada y cosas así, no hombre, ¿creen que me va a dejar tampoco? Tampoco, es que también sé lo que tengo. Don Martín Solano, y puedes mandar saludos a Don Martín, que cumple 65 años. ¿Y dónde está? Oh, Aguilar, podrás mandar un saludo y felicitaciones. ¿En serio que así se llama Don Martín? Vamos a mandarle un Martín. Es que me quedé pensando, amor, se escucha raro, cholano. No me están troleando, pero bueno, vamos a mandarle un saludote para Don Martín. Es un albur, por eso me quedé. Ey, no, dime la verdad, ¿de Aguilar? Le dice, no. Yo creo que tiene que ver algo así con eso. Sí, pocholano, yo creo que están diciendo una cosa en doble sentido, no sé. Es que a mí ya me enseñó Chiwis Maniwis. Acuérdense que Chiwis hace contenido en TikTok. Chiwis no ha venido. Hace contenido. Porque si ya nada más no quieres, vienes y me das lo que ya no quieres tú. Ay, no es cierto, no me invitaste, porque si tú me invitaras en buena onda, me hubiera servido en un vasito una bolita de nieve con chocolate. Esto es porque él ya no quiere, dice que me invita en buena onda, me ensarta lo que ya no se quiere comer. ¿Por qué? Porque allá tienen el congelador vasos de coca llenos. Amor, tú los congelaste. Para empezar, yo ni siquiera las congelo. Yo ni la congelo porque a mí no me gusta la coca congelada. Congelada es el 100% no me gusta. Y menos que se congele y sacarla a descongelar porque se le va el gas. Y luego se pone toda dulce. Me gusta congelarla una vez y poquito. Que apenas esté en ese punto de escarcharse, así como escarchadita. Pero ya un congelado así bien duro, no, porque en la soda, y luego más cuando la abres, se le va el gas y queda bien dulce. A mí no me gusta la Coca-Cola así. Esta que te diga que vas a perder, ¿no? No se va a echar a perder, amor. Manual de Julio. Dice manual adolescente y cimero camuflajeado. Doble sentido.
¿Verdad que sí eran doble sentido eso que dijeron? Es que les digo algo, chicos, yo les digo la verdad, me gustaría poderles decir algo así en broma y hablarles en doble sentido, pero no sé, o sea, tal vez digo cosas que se interpreten de esa manera, pero no lo hago con intención. Que a veces yo agarro cura también y digo, ay, si son canijos, lo van a tomar por otro lado, por eso a veces me río. Pero que así yo tenga ese don de poderlo decir, así con esa gracia, no. Yo no personal siento que soy una persona que con mi tono de voz, como hablo, mi voz aguda y luego así como soy, de repente como que me voy a escuchar vulgar, pues. Y sí, hay curada, se escucha curada, hay veces que la gente hace su albur, sus groserías y todo, pero no a toda la gente le queda. La verdad, hay que decir la verdad. O eso a lo mejor ese es mi punto de vista, ¿eh? Pero a mí no me queda, en lo personal no me quedan las groserías. Sí las digo porque soy grosera y soy mal hablada y yo pienso que es normal. Bueno, no es normal. ¿Eh? No es normal ser así, pero en mí sí, en mí sí. En mí sí es normal, pues nada más que a veces me contengo. Mm. Ujú. Aparte este este señorito, era bien pedorro. Cuando recién lo conocí lo decía, ay, a mí no me gustan las mujeres que sean mal habladas. Ay, a mí no me gustan las mujeres que esto. Me metió mucho terror psicológico para que yo fuera de otra manera. Entonces yo creo que era muy grosera, amor, cuando me conociste. No. No, ¿verdad? Es que si digo groserías como eso de que digo en chinga, o no manches, digo mucho esa palabra, no manches, o ¿saben cuál es la otra palabra? Ay, que la verdad cuando estoy así platicando con alguien de confianza digo una palabra, güey. Sí, güey, que no sé qué, no, güey, neta, güey, o sea, la verdad, así soy para hablar, cuando estoy así platicando ya con alguien en confianza de amigas y más o menos que estén como de mi edad, porque cuando es una persona mayor, claro que me comporto de una manera diferente, pero sí soy así. Ay, pero aquí, mister, era un pedísimo que yo dijera algo porque todo me criticaban, todo, pero ahora ya entiendo que todo lo hacía para manipular, para que yo me hiciera al modo de él. No, hombre, sí, fue bien inteligente este chibolo, aunque no lo crean. Mira, pedazo de caca, ponte en paz, ya se te cedió el chorrito al cerebro. Amor, ya nomás me viniste a ensartar esto, ya voy para allá contigo, cálmate. Es el Julio el que se vino a... ¿Sabes qué? Norma, ¿te acuerdas que ayer había alguien que te escribía con esas letras raras? ¿Verdad? ¿Quién éramos? Ayer o antier, ¿quién fue? Alguien que se metió que le dije que para mí que quería llamar la atención de... Es que no era Julio, amor. No, no era Julio, porque Julio es amigo de ellos. Julio, Joana, Norma y el chanclazo, el tomate, ellos son el club, pues siempre se juntan, pues, a cotorrear. Pero no es Julio. El que le estaba diciendo cosas el otro día no era Julio. Le estaba dando yo carrilla a Norma diciéndole que para mí que la estaba queriendo... Pues no enamorar, llamar la atención, porque tampoco no se enamora una persona con esas tontadas, ¿no? Pero obviamente llamar la atención. El Corico de Sinaloa va a ser Julio, ¿o qué? Si es Manuel, es Julio. Entonces es Julio el que está escribiendo como Manuel. A don Martín, tirirín, se le murió, tororón, su chiquitín, tirirín, de sarampión, tororón. Esas canciones sí las llegaron a escuchar. Oigan, chicos, ¿saben qué? Yo no tengo nada de pila, estoy a punto de que se me va a apagar esto. No quiero que se me apague y que ustedes se queden, chiquillos.
Está a punto, 5% ya me marcó que esto ya se va a salir. Chicos, me voy a despedir porque si no, miren, si se me apaga el live, no voy a poder salir hasta que no entre en el mismo teléfono y los voy a tener que dejar así en negro. Ya una vez me pasó. No quiero que eso me pase. Chicos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me siento feliz, contenta. Se dan cuenta que me despido 20,000 veces y me quedo otra hora más. Es porque estoy feliz con ustedes, me siento muy feliz con Joana, me siento muy feliz con el chanclazo, con el Julio que aquí nos anda cambiando, con Normita, con todas las personitas que siempre nos acompañan. Muchas gracias por todo. Gracias también para Leticia y para Mariam. Le voy a dejar un besote. Chiquillos, nos vemos el martes con el favor de Dios. Pórtense bien y cualquier cosita nos estamos escribiendo ahí en los comentarios. Vamos a estar más saben que siempre estoy al pendiente de sus comentarios. En cuanto yo tengo chance y los miro, chicos, les contesto, ¿ok? Los quiero con todo mi corazón. Gracias por haberse suscrito. No me puedo quedar más tiempo, chicos, porque nos vamos a desconectar y no los quiero dejar así, ¿ok? Soy el tomate. Ah, eres tú, te cambiaste. Dice Ingrid, y a tu esposo las nuevas vocales. Obedece. Ah, lo voy a tomar en práctica. Mira, este canijo ya me vino acá a dejar nada más ensartarme su nieve y sus cosas. Ingrid, este es el Julio, el Manuel. Ok, ve, les dije, me imaginé. Chicas, bueno, las quiero mucho. Gracias por todo. Gracias por el gato también, gato con botas. Joana, gracias mi corazón, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por existir en este live, pero ya no los voy a dejar porque si no les sigo diciendo muchas cosas. Saludos desde Jalapa, Veracruz, México. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, chicos, ¿ok? Los quiero mucho. Mario Ochoa, gracias también, gracias. Saludos, hermana, la indomable, hasta el martes. Sí, mi corazones, gracias por todo. Marco, la última palabra tiene tu esposo, es lo que digas tú. Ah, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a seguir chismoseando en el próximo live, chicos, porque aquí siempre va a haber chisme y mutotazo para largo, ¿ok? Gracias por todo, Joana. Gracias, mi corazón. Gracias para Normita, que viene siendo indomable. Esa es Normita, es nuestra preciosura. Muchos thank yous por todo. Bye, Joana hermosa, me avisas. Ok, chicos, los quiero con todo mi corazón. Se están despidiendo de ustedes. Los quiero tanto. Nos vemos en el próximo live. Acuérdense estar pendiente en la notificación para que YouTube les avise 1 hora o media hora antes de que estemos en el live. Ok, los quiero tanto. Gracias por todo. Besotes. Gracias, chiquillos. Saludos hasta Veracruz. Saluditos hasta Veracruz, Marcos, desde aquí, desde Tijuana. Gracias por todo y bye, chicos. Bye.